Creo que el online no saca el 100% ni del cliente ni del profesional. Usamos un modelo que es el de los entrenamientos personales o los grupos que llegó a Europa cuando no había teléfonos. Puede resultar peligroso que la única manera de cambiar el sistema de la ejercitación física sea el online. De mi boca no ha salido la única manera en ningún momento. No, pero digo que tú dijiste, Alberto, que decidiste evolucionar hacia el entrenamiento online. El presencial, que es maravilloso, trabajé muchos años y me flipa, es insuficiente. El presencial no te flipa porque si no, no hubieses hecho un trabajo online y te dedicarías al trabajo online. Perdona, o sea, pero permíteme que sea yo quien define que me flipa a mí, que no. Yo no me meto con tus gustos. No, es que lo pusiste a parir. Lo que tú conociste Pero como entrenamiento no parir, presencial eran contadores de repeticiones. Hay un punto en el que el modelo presencial no da más de sí porque yo tengo una sala con unas horas disponibles, puedo atender a unos clientes y el modelo no da más de sí. ¿Y el online siempre da de sí? Sí. ¿Siempre da de sí el online? Si tú tienes equipo para trabajar con esas personas, sí. Se acabó el entrenamiento presencial. No, tu mayor argumento para defenderlo es hacer la broma. Se acabó. ¿Ese es tu mayor argumento para defenderlo? ¡Wow! Eso es una imitación de cómo hablo yo. Bueno, es lo que acabas de hacer. Si ese es tu mejor ¿Eso hice yo? Sí. Pues gracias por no aportar mucho más. Vale. Ok. ¿Tú piensas así? Yo soy Rubén Espinosa, soy entrenador, creador y la voz que está detrás de este proyecto. En este canal hablamos de entrenamiento, de ciencia, de salud, de mentalidad y de todo aquello que nos vaya a hacer mejorar, no solo como deportistas, sino como padres, amigos, profesionales y personas. Así que si te quieres subir al barco y quieres mejorar con nosotros, suscríbete al canal y sobre todo, disfruta de este vídeo. Muy buenas a todos, hijos de la resistencia, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo debate en el canal. Sé que me estás viendo chiquitito porque estoy rodeado de dos monstruos, de dos personas que son referentes en su campo, así que me voy a ir a mi cámara para que ahora sí pues me puedas ver un poquito más de cerca. Llevo mucho tiempo preparando este debate. ¿Cuándo os avisé? Hace meses, más de 3 meses, 2 meses, 3 meses. Sí. Y voy a hacer una contextualización muy rápida de por qué estoy haciendo esto. Yo estuve durante muchos años dedicado al mundo del entrenamiento presencial, con sus partes positivas, con su parte negativa, y ahora llevo años también implementando todo lo que aprendí en el paradigma online. Y a mí me han consultado muchas veces, Rubén, ¿qué hago primero? ¿Qué es mejor? ¿De qué manera puedo ayudar mejor a las personas? O incluso tú, si eres usuario y te planteas contratar un servicio, te harás la pregunta de qué es mejor, un entrenador presencial o un entrenador online. Son preguntas que todos nos hacemos y que yo no me veía capacitado para responder porque tengo literalmente el corazón partido entre estos dos mundos. Así que he invitado a dos personas y agradezco mucho y estoy muy feliz y muy contento de que estén hoy aquí porque creo que tanto el entrenamiento presencial como el entrenamiento online hoy no se pueden defender mejor. Así que antes de presentar a nuestros invitados voy a explicar las normas del debate. Las normas del debate es que no hay normas en el debate. Podéis interrumpiros hasta que yo diga lo contrario. Si en algún momento veo que uno acapara demasiado, que uno interrumpe más que el otro, pues en ese caso, ahí ya sí que entraré yo como moderador. Pero en un principio yo voy a ir planteando los diferentes bloques que vamos a tener, diferentes temáticas, diferentes asuntos que ahora os anticiparé a vosotros, a la audiencia, de qué es de lo que vamos a hablar, y a partir de ahí sois canarios. Tenéis los dos mucha labia. Tenéis los dos mucha labia, así que creo que no vamos a tener problemas. Mi papel va a ser disfrutar y cortar cuando haya que pasar al siguiente bloque. Venga. Vamos a trabajar sobre 4 bloques principales. El primero de ellos, vamos a analizar las fortalezas y las debilidades del entrenamiento presencial y del online. Hablaremos de los dos. En segundo lugar, vamos a hablar de cómo se establecen los precios y el valor de lo que se ofrece y pondremos en cuestión y en duda si esta corriente de los high tickets está teniendo sentido o si puede ser un motivo de engaño, tanto en un campo como en el otro. Hablaremos de los vendehumos y de cuál de las dos alternativas es más susceptible de rodearse de personas que intentan engañar al usuario, y hablaremos de cómo el marketing está afectando a un mundo y a otro y de lo que se está haciendo y en lo que se está convirtiendo la creación de contenido tanto en el mundo del entrenamiento presencial como en el mundo del entrenamiento online. Iremos presentando los bloques uno a uno y a darle caña. Vamos a empezar. Quiero que, a ser posible, os presentéis, que le contéis a la audiencia quiénes sois y, sobre todo, qué os une a la corriente que defendéis. ¿Por qué defendéis lo que defendéis y por qué habéis llegado al punto en el que estáis en vuestro campo? Isaac en el entrenamiento presencial y Alberto en el mundo online. Si te parece, Isaac, empezamos contigo. Preséntate. Venga. Yo soy Isaac Rojas, propietario de Health Space, Centros de Entrenamiento y Salud,
Y como bien dices, pues me he dedicado toda la vida al entrenamiento presencial, a la preparación física, tanto de equipos como de individuos, de manera personalizada y de manera aislada. Y sigo haciéndolo. Es verdad que en la actualidad estoy más volcado en la parte docente y en la parte de gestión de la empresa, pero aún así sigo estando de corto muchos días al año porque espero no dejar esta pata de la mesa coja en mi vida profesional. Llevo más de 25 años en este mundo, vamos a llamar rápido, de deporte y fitness, y soy un fiel defensor del entrenamiento en el formato presencial, por supuesto, sin duda. Muchas gracias, Isaac. Alberto, tu turno, preséntate. Muy bien, bueno, pues mi nombre es Alberto, yo soy un entrenador que también lleva unos 14, 15 años en el sector. Sigue, no te preocupes. Ahí. Básicamente, o sea, yo soy un profesional que comenzó trabajando de forma presencial. Has comentado antes, ¿no?, ¿qué le dirías a un entrenador que sale de la carrera o similar, que hace el primero o similar? Para mí es como presencial sí o sí. Es como tú no puedes ser un buen entrenador en el largo plazo si no tienes bases. Esto es un trabajo de campo, es decir, tienes que tocar, aunque luego quieras montar un negocio online, pero para mí el presencial te da unas bases que no te las da el online. Entonces, para mí me parece que el presencial es muy importante, sobre todo en una fase inicial, ya luego tú ahí decides, ¿no? Entonces, soy un entrenador que trabajó durante unos 6-7 años haciendo unas 10-11 sesiones de entrenamiento al día. Y yo es verdad que recuerdo una época como muy bonita, ¿no? O sea, yo recuerdo que trabajaba en Palma de Mallorca y yo subía siempre por el Paseo de la Rambla, que se llamaba, para llegar al trabajo a las 6:30 de la mañana y cosas así. Y yo me acuerdo de subir por allí ilusionado. O sea, a mí me flipaba el trabajo, era como, wow, voy a entrenar al cliente de las 7 a las 8, como yo era la persona más feliz del mundo, hasta que pasaron como 2 cosas en mi vida que como que me hicieron reflexionar y dije, tío, algo aquí está mal. Como algo no está funcionando o yo no tengo la información, se me escapa, ¿no? Entonces recuerdo que una de las primeras cosas fue, yo entrenaba a un cliente, que no voy a decir el nombre para tampoco ofender a nadie, era una persona con un sobrepeso acentuado, una obesidad, pesaba unos 115 kilos y yo recuerdo que pues, la persona venía a entrenar y aparte era de estos clientes, que los que trabajáis presencial lo veréis, que se esforzaba. No es el cliente que viene porque estás tú, que se escaquea un poco, no, él se esforzaba de verdad, ¿no? Pero es verdad que el cliente, por un tema económico, venía algunas semanas un día y otras semanas 2. Entonces era como, bueno, no podía tener una frecuencia de entrenamiento súper grande por un tema económico. Y yo me acuerdo que un día entrenándole y demás, subíamos la báscula, pesábamos, mirábamos con el InBody, tanitas y demás, como iban los porcentajes de grasa, y yo le decía, tío, la persona no está mejorando. Y yo recuerdo en ese entonces que estaba de moda, estaba Fernando Martín como con todo el HIIT por toda España, ¿no? Hice la formación varias veces y lo entrenábamos con todo el protocolo, el all-out, el sit, todo lo que era súper científico. Y yo me acuerdo un día hablando con él que decía, mira tío, es que si te entreno más fuerte te mato. Es como, yo me acuerdo bajarlo del assault, zona 5, como todo todo súper bien, y decía, si te entreno más fuerte te mato, y cuando te subes a la báscula, cuando miramos los porcentajes grasos, no hay una mejora tan grande. Entonces, para mí fue como, tío, hay algo que se me está escapando. Es como, ¿cómo puede ser que este hombre venga aquí, se esfuerce, no se escaquea y no avance, ¿no? Y luego entendí que decía, tío, 1 hora, 2 horas a la semana, en las 170 que tiene una semana, es muy poco impacto en el cambio de la persona, ¿no? Para mí era como, yo me sentía, no voy a decir maniatado, ¿no? Pero era como, ¿cómo es posible que yo solo tenga la herramienta del entrenamiento para ayudar a alguien encima con tan poca frecuencia? Justamente ahí estaba conociendo a mi mujer, que ahora mismo es la madre de mi hijo, ¿no? Y la persona con la que estoy casado, y me acuerdo que me decía, bueno, ¿y mañana cómo trabajas? Yo le decía, pues cariño, pues de 7 a 10, de 11 a 2, de 3 a 5, de 7 a 9. Y me decía, vale, pero el siguiente día, ¿cuánto trabajas? Yo así, y el siguiente día yo, así. Y me decía, pero no tienes tardes libres. Yo decía, pero es que si tengo una tarde libre no cobro los entrenamientos, entonces gano menos. Y yo quiero tener como un futuro mejor. Y ella me miraba en plan, pero coño, no tiene. Y yo era como, no. Y ahí como que empecé a pensar, tío, el modelo que usamos en el entrenamiento personal, ¿de dónde viene? Y es un modelo que, si miramos un poco hacia atrás, viene un poco de cuando llegó el entrenamiento personal a Europa en la época de los 80, que al final fue un poco, sobre todo en Italia, como en zonas un poquito más arriba de España, se empezó a usar como algo de lujo. El entrenamiento personal hace años era algo de lujo para muy pocas personas. En los gimnasios había una salita, ¿no? Como muy elitista. Y es verdad que como que se nos llena la boca como profesionales hablando de pues, lo que no hemos actualizado, cómo la ciencia ha avanzado, y me parece que hemos avanzado mucho en cómo se hace el entrenamiento gracias a la ciencia y a la tecnología. Pero usamos un modelo que es el de los entrenamientos personales o los grupos, que, tío, llegó a Europa cuando no había teléfonos. Es como que creo que es un modelo que ha funcionado durante muchos años, pero se puede mejorar y es un poco lo que venimos a hablar aquí. Entonces, básicamente yo, cuando me vi en esa situación, dije, tío, voy a intentar de una forma online crear un modelo que la gente pueda entrenar más. Entonces, yo monté un proyecto de entrenamiento online que, spoiler, salió muy mal, porque yo no tenía ni mucha idea de tema online y demás, ¿no? Y tras mucho tiempo haciendo pruebas, pues conseguí que el proyecto funcionara y empezar a ver que el cliente mejoraba más. Mi sorpresa era como, coño, pero si no lo toco.
Si no, yo estudié un poco el tema de resistencia manual y demás, y me decían la idea de como que el cliente sea dependiente de ti, ¿no? Que tú le hagas el estiramiento para que él siempre dependa de ti y tal. Y yo decía, coño, si no lo toco, ¿cómo avanza tanto? Y bueno, como que a partir de ahí, pues yo justamente una de mis pasiones era, si ves que estoy yendo muy largo, me paras, ¿vale? Una de mis pasiones era viajar, porque yo, pues por razones de mi familia, nunca pude viajar más que al Loro Parque, que era lo que había de La Palma a Tenerife. Y cuando comencé a viajar, dije, tío, esto está muy guay. En ese entonces empezaba como el tema del nómada digital y cositas así, y yo decidí empezar una vuelta al mundo. Mi idea era hacerla 2 años, pero llegó el COVID, que todos conocemos, y se quedó en 10 meses. Y en ese entonces muchos entrenadores me decían, pero ¿cómo un entrenador viaja por el mundo? Si yo estoy aquí en el centro haciendo más horas que un reloj, ¿cómo un entrenador viaja, no? Y yo le dije, pues tío, pues he montado un negocio online. Y ahí surgió la idea de la Academia de Entrenadores Online, que es la empresa, digamos, una de las empresas con las que trabajo ahora, en la que básicamente ayudamos a profesionales de la salud a digitalizar su negocio y conseguir tener más clientes, darles un mejor resultado y también pues, más ingresos y tiempo libre. Aquí hemos trabajado con personas como, por ejemplo, Javi Butragueño, que tú lo conocerás, con Víctor Segarra, con Mario Redondo también, con tema de cáncer a nivel online. Entonces, bueno, como que estamos haciendo un trabajo muy, muy guay ahí. Y creo que, tío, que es un debate muy chulo porque creo que para mí Isaac te lo decía el otro día, para mí Isaac es de los mejores referentes del presencial porque, tío, eres una persona que eres muy científica pero tienes calle. Entonces creo que puedes aportar un bagaje real, no el bagaje de la ciencia, de es que el estudio es como ya, pero ¿cómo lo aplico con el cliente? Entonces creo que puede ser un debate muy bonito para el sector y yo estoy muy agradecido desde que me lo dijiste, te respondí como sí, no sabía ni con quién era, creo que pensé que te ibas a pensar más. No, pero para mí era como, tío, creo que al sector le hace falta escuchar las dos, como las dos vertientes y para mí de verdad no hay... yo con el debate me gustaría 2 cosas. Una es que Isaac acabase haciendo entrenamiento online, al menos una parte de su servicio, y la otra es que dejemos de vernos como enemigos. Que dejemos de vernos como el online es malo, el presencial es malo, es como, tío, hay herramientas para ayudar al cliente. Y está en la mano de cada profesional decidir cuál escoge para cada tipo de cliente, no todo el mundo presencial, no todo el mundo online, pero me gustaría que el debate la gente sintiese como, tío, tengo herramientas que puedo utilizar o no. Y no producir como la politización del sector, que estamos todo el tiempo peleándonos, criticándonos, y creo que eso solo confunde al cliente y no suma. Pues muchas gracias por tu presentación, Alberto. El uso del cronómetro a nivel de labia ahora mismo va 7-1, así que tienes que remontar, ¿vale, Isaac? ¿Tengo que remontar? Tienes que remontar. Venga, entonces, si te parece, vamos a entrar en el primer bloque en el que vamos a analizar las fortalezas y las debilidades de cada una de las 2 alternativas. En este sentido, decir 2 cosas. Cuando tú vas a un debate a YouTube, yo soy un gran consumidor de debates, probablemente sea el formato que más consumo. Una de las cosas que más me nutre es, y tú lo sabes, ver los comentarios de la gente. Así que te animo a que en la medida en la que vaya evolucionando el debate, en función de si estás más de acuerdo con el planteamiento de Isaac o el de Alberto, o tienes un planteamiento diferente, pues yo personalmente estaré muy agradecido de que expongas tu tesis en los comentarios. Yo los leeré y me nutro muchísimo de lo que decís. Así que por ahí nos leemos. Te voy a contar un secreto. Las personas que entrenan con nosotros saben que lo de entrenar y lo de las carreras es una auténtica excusa. Es una excusa para conseguir algo mucho más importante, como puede ser un ejemplo para tus hijos, estar a la altura de lo que tu familia espera de ti, rendir más en el trabajo, o sencillamente mirarte al espejo por la mañana y decir, joder, estoy haciéndolo bien, estoy dándole sentido a mi vida, estoy en el camino correcto. Y para tener esta sensación hace falta tener muy claro tu por qué, tu para qué, por qué narices estás haciendo esto. ¿Quieres empezar a correr? Fantástico, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Quieres debutar en media maratón? ¿Quieres hacer un Ironman? ¿Quieres hacer trail? ¿Quieres mejorar? ¿Por qué? ¿Para qué? Si tienes tu propósito, tu para qué claro, que sepas que nos encantaría hablar contigo y poder acompañarte en tu próximo objetivo. En Hijos de la Resistencia llevamos más de 10 años ayudando a personas normales, personas amateurs, personas como tú, como yo, a sentirnos deportistas. Eso sí, con un propósito muy claro. Lo hacemos con mimo, lo hacemos con atención, con evidencia científica, faltaría más, y con muy buenos resultados. Así que si quieres que te acompañemos en tu camino, en la descripción tendrás un link que te llevará a toda la información acerca de cómo trabajamos. Ahí podrás solicitar una plaza, nos pondremos en contacto contigo, te preguntaremos ese para qué y le daremos caña, mucha caña. Vamos para allá. Isaac, te pregunto, ¿qué consideras que el entrenamiento presencial, qué ventajas crees que tiene con respecto al entrenamiento online y qué características positivas defenderías del entrenamiento presencial? ¿Cuáles son sus fortalezas? No sé cuándo fue la última vez, pero te pregunté qué preferías, si sexo online o sexo presencial, y tú me dijiste que... ¿En serio me vas a sacar esto? Bueno, depende, me dijiste.
Yo creo, estoy totalmente de acuerdo con Alberto en un inicio de su discurso cuando dijo que si te arrancas como profesional en el sector, por favor, empieza por lo presencial. Fíjate que pueden escucharnos profesionales que ni siquiera tengan la oportunidad, con lo cual a lo mejor le estamos poniendo, y ahora parece que voy a romper una lanza en favor del online, y que seguramente lo haré durante todo el debate, no solo una vez únicamente, quiero decir. Pero, oye, y si no tengo la alternativa, el online no me vale si estoy empezando. Yo creo que el online también vale. Hablamos como del escenario ideal. Pero estaremos de acuerdo en que el sustrato, la matriz, el origen de esto que denominamos entrenamiento físico, ejercicio físico, preparación física, es una cuestión analógica puramente. O sea, no había internet, como tú comentabas antes con el entrenamiento personal, o la preparación física del deportista, o el apoyar a alguien o acompañar a alguien en cuestiones nutricionales, de educación física, psicológicas, etcétera. Todo esto está mucho antes que todo lo que es el formato digital. Entonces, dicho esto, el formato online no es sino un tentáculo del pulpo de esto de lo que es el ejercicio físico. Creo que es algo que no tanto subyace, sino que nace del entrenamiento presencial y que viene a reforzar el entrenamiento presencial cuando así sea, ¿no? Cuando así sea necesario, quiero decir. Luego, que pienso que no se equivoque quien nos escucha cuando si en el formato presencial no consigo los objetivos que busco con el cliente es por una cuestión meramente de frecuencia semanal o de volumen de trabajo. Pueden no conseguirse los resultados por múltiples motivos. De hecho, la consecución de metas con el cliente en términos de transformación biométrica o en transformación de consumo máximo de oxígeno, de equilibrio dinámico, estático, velocidad, etcétera, no solo lo podemos sustentar en una culpa, en una de las cuestiones que aplicamos. Una de ellas puede ser la frecuencia por semana. A partir de ahí, la pregunta que me hiciste de si cuál puede ser un pro o un inconveniente, o no me preguntaste los inconvenientes, de momento solo los pros del presencial. Exacto. Los pros se me ocurren dos principalmente. Uno de ellos es la medición tangible y objetiva y fiable con la presencia del entrenador de aquello que nos hará saber si voy por el camino correcto o no. Hay algunas herramientas que pueden ser para testear online una buena herramienta y hay otras herramientas que son inevitablemente necesarias tenerlas en el campo y además estar presente en el momento de la valoración o de la evaluación. Eso no existe en el online. Y otra de las cuestiones, pues precisamente vuelvo ahora a la broma del sexo online o del sexo presencial, es que a pesar de que esto es un podcast, de que esto es un debate que va a estar en el campo digital, los tres estamos aquí tocándonos ahora mismo y hemos decidido que sea así. Podíamos haberlo hecho cada uno en casa, esto, como cuando la pandemia. Sin embargo, por algo que podemos denominar química, contacto, humanidad, etcétera, decidimos incluso esto hacerlo presencial entre nosotros tres, ¿no? Eso es algo que no te puede aportar el online cuando trabajas con fragilidad en adulto mayor, por ejemplo. Cuando trabajas con personas socialmente deprimidas, donde el online queda demasiado frío y realmente muchas veces necesitan el contacto físico, porque yo digo, no siempre, yo parece que hablo con absolutismos, pero por supuesto que hay momentos si no te importa, voy a apuntar tres ideas en el teléfono para poder responderla, porque si no mi cerebro se... Pero sí que cuando escribimos, que es cuando hablamos con el cliente, y yo digo, cuando salen los renglones de la escritura, el presencial permite escribir entre renglones sobre la marcha, el online no tanto. Y por cierto, y ya para cerrar, para quedarme 7-4 o 7-5, hacemos trabajo online en Health Space, ¿vale? O sea, trabajamos online y yo hoy en día... Objetivo conseguido. Ya me puedo levantar. Trabajo online. Quizá, como hemos hablado de pros del trabajo online, la siguiente que me quedaría es decir que creo que el online no saca el 100% ni del cliente ni del profesional.
Esa es mi opinión. Vale, me encanta. No te voy a pedir que contraargumentes, esto lo dejamos para después. Te voy a pedir que expongas los beneficios que el entrenamiento online nos proporciona y que el entrenamiento presencial pues no puede darnos. Vale, perfecto. Y a ti te voy a poner límite. Venga, dime. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos y medio tienes para equilibrar la balanza. Leo un poco rápido porque son muchas cosas y si no se me va a pasar, ¿vale? Venga. Me gustaría dividirlo en dos partes. Para mí hay muchos beneficios tanto para el cliente como para el entrenador. Entonces, de parte del cliente, el cliente puede integrar el entrenamiento en su vida y no al revés. Cuando muchas veces llega a un centro de entrenamiento y le dicen, tenemos un grupo que es los martes y los jueves a las 4. El cliente dice, ¡buah! No puedo muy bien, pero voy a hacer encaje de bolillos. El encaje de bolillos no siempre funciona, con lo cual se pierden sesiones, se pierde adherencia, se pierde mejora y eso hace que el entrenamiento online el cliente pueda entrenar un poco cuando quiera, ¿no? También puede el cliente online escoger un profesional preparado si no vive en una zona en la que hay buenos profesionales. Es decir, aquí en Madrid es fácil encontrar un experto en rodilla. Pero mi madre se rompió la rodilla hace 10 años y en La Palma no había ningún experto en rodilla. Entonces, ¿qué hacemos? Que mi madre vaya solamente con el fisio de la Seguridad Social, con todos mis respetos, que lo hace súper bien, a que le den frío y calor y masaje. Mi madre no mejora su rodilla. ¿Vale? El siguiente punto para mí sería todo el tema a nivel de libertad para cancelar, se ha puesto el niño enfermo, lo que sea, no dependo de perder la sesión, ¿vale? También ha comentado Isaac una cosa muy curiosa, ¿no? Con la parte que hay personas que necesitan ese contacto cercano, el online te permite tener más contacto porque no ves a un cliente cada 7 días y además hay muchas personas que no quieren ir a un gimnasio porque es un entorno hostil. Y hoy tenemos evidencia que dice que en ciertas poblaciones es mucho mejor entrenar en su casa porque nadie les mira y no se sienten como mal, ¿no? El siguiente punto también es acceder a un profesional que tiene tiempo para ofrecerles un servicio integral y no un dispensador de entrenamiento. Así que no se me malinterprete, es decir, yo me acuerdo de trabajar, como decía antes, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y el problema no es que el entrenador lo haga mal, es que es un modelo en el que solo puedes cobrar bien si haces muchas horas. Y salvo que seamos una máquina perfecta de IA, cuando tú haces 10 horas de entrenamiento personal al día, las últimas 3 la calidad baja. Y yo me criticaba en plan, tío, mis últimas 3 sesiones no fueron perfectas porque después de hacer 10 sesiones al día durante 4 meses, tú estás cansado, ¿vale? También acceder a un sistema de educación, digamos, on demand, ¿no? En el que hoy en día sabemos que para un problema, como de espalda o tema de sobrepeso, no solamente influye la biomecánica, no solamente influye el entrenamiento, influye también el entorno. Oye, tu pareja cómo piensa, te apoya o no te apoya. Entonces, lo bueno del online es que tú puedes crearle diferentes como clases al cliente que vea cuando él quiera y cuantas veces quiera. Porque si no, yo puedo educar al cliente mientras entreno, pero lo que yo le digo mientras hace una sentadilla no lo recuerda igual que si yo puedo ver un curso entero de cómo se maneja el factor psicosocial del dolor de espalda y cómo los impulsos y cómo los estímulos le afectan al cliente, ¿no? También tenemos ciencia sobre esto. También poder acceder a un servicio integral, por ejemplo, de entrenamiento, nutrición y soporte por unos 150 o 250 euros al mes, que si miramos un servicio de entrenamiento personal, vamos a poner el 1-1, que es lo que hace la mayoría, ¿no? 50 euros al mes por 12 sesiones, 3 a la semana, son 600 euros más Nutri. No todo el mundo puede pagar 700 euros por un profesional 1-1 y creo que es algo realista, ¿no? Y también, sobre todo, cuando trabajas con un profesional de nicho, la posibilidad de acceder a una comunidad. Tía, pues todas las personas que están aquí tienen dolor de espalda, tienen sobrepeso, en la que tú te sientes como apoyado y no estás solamente como, tío, quiero perder peso, pero mi marido o mi mujer, yo no hago apología de sexos, cuando como la ensalada me dice que esto es una mierda, que por qué no comemos pizza. Entonces, estar en una comunidad que refuerza eso me parece que es súper importante para la mejora del cliente. ¿Cuánto me queda? 45 segundos. Vale. Para el profesional, la principal para mí aquí es la posibilidad de ofrecer también a sus clientes como un sistema de entrenamiento, como decía antes, en el que hay más frecuencia. Entonces, la frecuencia no lo es todo, pero estamos de acuerdo que si un niño estudia bien, si estudia más, va a tener más resultados. Con el entrenamiento puede ser parecido. La posibilidad de ayudar a las personas no solamente las horas que tiene el día, ni la gente que cabe en sus centros, sino ir un poco más allá de eso también. Crear activos que generen interés compuesto en lugar de cambiar siempre tiempo por dinero. Es decir, si yo hoy grabo 10 vídeos de los básicos del entrenamiento, los ve el cliente que entra hoy y el que entra dentro de 10 años. Yo presencial tengo que estar durante 10 años explicándole a cada cliente que entra por la puerta cómo hacer una sentadilla. Entonces, mi negocio no tiene interés compuesto. Siempre cambio 1 hora de tiempo por 1 hora de dinero. Y está bien, pero no creo que sea un buen modelo de negocio de largo plazo, ¿no? También la posibilidad de que sus horas de trabajo sean 100% efectivas mientras pues, programo, ajusto cargas, hablo con el cliente. Bueno, esta es la última, déjame acabar esta, porfa. Dale caña. Para mí una de las cosas que me sorprendió online es que yo en 1 hora puedo programarle a un cliente, puedo ajustarle las sesiones, puedo ver los vídeos de cómo hace las repeticiones, todas estas cosas. Y presencial, yo ahora cuando lo veo desde fuera, hago la broma, pero que nadie se ofenda, es como, tío, 20 minutos de entrenamiento se van a encontrar repeticiones. Y yo a veces hacía la broma con mis amigos entrenadores que decía, tío, ¿en qué momento hemos pensado que una persona que paga 50 euros por sesión, ese tío mínimo tiene la EGB, no sabe contar de 0 a 15? Es como, esa persona puede contar por su cuenta. Y yo dedicar mi tiempo, oye, te programa mucho mejor, te veo el vídeo, en lugar de corregirte, que el presencial te da una corrección rápida, online me da que puedo ver el vídeo 4 veces. Si tú, hostia, por aquí sí, por aquí no. Entonces, bueno, creo que se puede hacer un abordaje más completo, no mejor, más completo, diferente de lo que hacemos en 1 hora de presencial o en un grupo que al final tampoco tenemos 20 ojos.
¿No se te ocurrió, Alberto, cambiar el modelo presencial en el que trabajabas en vez de crear uno nuevo online? Es una pregunta totalmente sincera, o sea, porque ese mismo debate, esa dialéctica o ese diálogo interno que tuviste en su momento hace 8 años, dijiste, fue el que tuve yo hace 16 años. O sea, yo hace 16 años me di cuenta de que el entrenamiento personal consistía en contar repeticiones, consistía en animar y motivar, como si fuéramos un clown, ¿no? Consistía en algo élite, algo súper elitista que solo se podían permitir pues 4 gatos en España, etcétera, etcétera. ¿Será porque a lo mejor creo que soy millennial? Yo ya estoy un poco perdido en si soy generación Z, no sé qué, creo que soy millennial. ¿Será que como millennial, y yo que iba con un cuadernito de notas en mis sesiones de entrenamiento, será que todavía no estaba la posibilidad de hacer algo online? Pero sí que tuve la posibilidad, y en eso se basó Health Space, en transformar lo que significaba entrenar personalmente de manera presencial, porque tal y como lo estábamos haciendo, y todavía hoy se hace mucho, como bien acabas de apuntar tú, una sesión de entrenamiento de 30, 40, 50 euros la hora no puede resumirse a contar repeticiones. O sea, eso sin duda. Entonces lo que había era que cambiar el modelo, incluso sabemos que no es condición sine qua non para que, me imagino, yo entrenarlas a ustedes dos presencialmente, que tengan que estar individualmente conmigo. No, Rubén hoy no puede venir a la sesión de él, etcétera, etcétera. Salvo que cuando llegó el momento, si tú querías la exclusividad de tener a tu entrenador, pues entonces a lo mejor ya no iba a costar 50. Ahí sí que nos íbamos a un formato VIP, ¿no? Pero ahí, desde David Joel en su momento en Reino Unido, desde David Barton Gym y su franquicia en Estados Unidos, etcétera, a finales de 2000, de la primera década de los 2000, empiezan a hacer el formato presencial en grupo reducido, donde la tarifa cae, donde realmente para población salud se puede trabajar de una manera dinámica y no tan exquisita, y donde además empiezan a haber resultados a corto plazo y está la química, está la cuestión presencial, etcétera, ¿no? Por tu discurso de ahora has defendido muy bien el formato online, basándote en tu experiencia personal, en lo que viste del entrenamiento presencial, y me parece, pero fantástico, ¿no? Es que me parece necesario que lo hicieras, porque tanto por tu salud personal, profesional, como la de muchos que nos estarán oyendo, pues el formato online cubre esas necesidades, etcétera, de lo que significaba entrenar presencialmente. Pero yo sigo siendo un defensor a ultranza de lo que significa entrenar bien. Y bien, cuando digo bien me refiero en el tú a tú. O sea, dijiste que tu pareja es la madre de tus hijos. O sea, no creo que el niño haya salido por una relación online. Cuando digo relación online, me refiero te está haciendo la apología del sexo online, que es un mensaje súper populista y fácil de entender. No, quiero decir con esto que hay un punto, la base es presencial, y luego para limar asperezas, para acometer individualidades. Imaginemos que Rubén viaja muchísimo. Claro, si viaja muchísimo, que se ponga a trabajar presencialmente, no va a poder hacer carrera presencial. Tendrá que usar herramientas como el online, etcétera. Pero creo que puede resultar peligroso decir que la única manera de cambiar el sistema de la ejercitación física para mejorar la salud de alguien o para trabajar en pro de la mejora del rendimiento de un deportista sea el online. De mi boca no ha salido la única manera en ningún momento. No, pero digo que puede entenderse, como nos van a escuchar pero muchas personas, que quede claro que no. Puede entenderse. De hecho, perdón Alberto, en los pasados Juegos Olímpicos, en la Villa Olímpica, me tocó trabajar allí, muchísimos preparadores físicos no se podían desplazar a la villa con sus deportistas, y aquello era, el Main Fitness Center de la villa era muchísimo iPad, muchísimo trípode, y el atleta olímpico que va a pelear por un diploma, por una medalla o por su mejor versión, incluso quedando el último, estaba allí supervisado por su profesional de manera online. O sea, yo creo que, repito, es un tentáculo del pulpo, igual que el pulpo tiene otros, ¿no? Como la formación
en psicología, sin ser psicólogo, pero que creo que es súper interesante que alguien que va a acompañar en la transformación de cuestiones metabólicas, físicas, etcétera, tenga ciertas habilidades de lo que significa. Sí, prefiero, en mi caso, prefiero decir psicología para poder trabajar en el presencial, ¿no? Bueno, al final, Isaac, es como, yo 100% no digo que el online sea la única forma. De hecho, en casos como a lo mejor pues, hay clientes de presencial, que esto sería otro debate, que quieren presencial porque si no van con el entrenador no entrenarían. Entonces, aquí podríamos plantearnos si lo que queremos son clientes independientes o clientes dependientes del entrenador. Pero eso sería otro debate, ¿no? Pero si te fijas, como cuando dices como lo de cuando has tenido un hijo y no lo has conseguido de forma online, es esa como... O como en la medicina, por ejemplo. Sí, bueno, la medicina ahora está haciendo una medicina de precisión y es online la medicina que se está haciendo ahora. Justamente, el médico de cabecera aparece en nuestro teléfono ahora. Sí, pero al final es como es la... Y creo que es una cuestión de futuro. Sí, pero es la analogía fácil que puedes hacer, ¿no? Con lo del sexo online. Y al final el sexo online no se puede hacer porque no existe la concepción de forma online. Pero sí que existe el entrenamiento de forma online. Entonces es un tema de barrera. Yo no puedo embarazar a mi mujer online. No sé si en un futuro, no lo sé. Pero con el entrenamiento sí. Comentabas al principio, por ejemplo, que la parte, por ejemplo, de los test, ¿no? Que los test se tienen que hacer en persona. Yo puedo hacer un test mediante una videollamada. Es más, puedo grabar ese test y verlo 4 veces más cuando en el presencial, si tengo un grupo de 4 personas, hay ruido, no puedo evaluar a todas, una llegó 10 minutos tarde y no siempre, incluso la propia evaluación, que es lo que más se vanagloria del presencial, es mejor presencial. Porque incluso hay gente, sobre todo con patologías de dolor o con patologías más, digamos, deprimidas, que no quieren ir online a que la gente le vea el sobrepeso que tienen. Presencial, perdón. Entonces, pero ¿cómo haces un test Bartes online? ¿Cómo haces un test pero buscas otro test. Al final, si te fijas... No, yo me tengo que quedar con el test más validado científicamente. Claro, no porque como no tengo recursos, cojo otro test. Claro, exacto. Pero esa es la analogía de que como yo no tengo una cámara 4K, no hace una videollamada conmigo. Sí. No, si me dice que yo me pasé con el ejemplo del sexo, tú te acabas de ir 4 pueblos con lo que acabas de decir. Pero al final, vamos a ver, lo que tú acabas de decir yo necesito un test validado científicamente. Perfecto. Y resulta que hay solo uno. Perfecto, pero eso es lo que te hace falta a ti como entrenador. Ese es uno de los... No, pero si esa es una de las deficiencias del online. Y no pasa nada. Digo yo, una de las deficiencias del presencial. Muchísimas veces hacen falta recursos técnicos, tecnológicos que tienen un coste que el online no lo asume. No lo tiene que asumir. Para entrenar a alguien hay unos costes elevados muchas veces en crear pues un pequeño corner, una pequeña clínica, un pequeño box, quiero decir un trolley para entrenarte en tu casa y tal, que el online es fibra óptica, ¿no? 5G, chao. ¿No? Pues sí, yo lo asumo, pero asumamos que hay una serie de cuestiones basadas en la evidencia científica que no se pueden usar en el online. Por supuesto, que hay cosas que no se pueden usar online. Borremos el sexo, vámonos a la medicina, ¿no? Una analítica de sangre online no la podemos hacer. Pero vuelvo a lo mismo, porque depende que alguien te pinche. Pero yo online te puedo hacer un vídeo, te puedo pedir, mira, bájate MyJump, hazme un CMJ y pásamelo. Quiero decir que yo entiendo la parte que tú dices como de la parte de la ciencia, pero online se pueden hacer mediciones que no son a lo mejor las más validadas científicamente, pero que son mediciones, digamos, como la palabra es indirectas, son mediciones indirectas que se pueden usar. Y creo que muchas veces el entrenador, y los entrenadores que me escuchan, que si quieren que lo digan, el entrenador mide más para su ego que para el cliente. Es decir, el entrenador se vanagloria con es que yo tengo un encoder, tengo una plataforma de salto, tengo no sé qué. No sé qué entrenadores conoces tú. Yo conozco varios. No hacen test para vanagloriarse. Sí, porque le dices al cliente, mira, mi valía está en que tengo una plataforma de fuerza y da esto. Y lo que quiero transmitirte es que puede que online haya cosas que no son científicas, pero son relevantes para el cliente. Nadie va por la playa y dice, es que en el subescapular el plicómetro me ha dado 3 puntos de grasa. Nadie dice eso. El cliente busca cosas que sean relevantes para él. Hostia, me veo mejor frente al espejo, he mejorado mi porcentaje graso, me veo mejor en la foto, me canso menos. Cansarse es una medición científica, ¿no, Isaac? No lo es, pero yo no entreno a científicos. Sí que lo es. El esfuerzo percibido de manera subjetiva es una valoración. Yo no entreno a científicos, entreno a personas que muchas veces no pueden ir ni siquiera a un centro, o el centro no tiene la capacidad económica para hacer eso. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que en un mundo ideal, todos los centros del mundo tendrían todas las plataformas de fuerza y todo el mundo, el cliente tendría el dinero y el tiempo para entrenar 4 veces presencial a la semana, un nutri en su casa que le haga la comida, un fisio que le ayude y una niñera. Seguro que sería ideal, pero no vivimos en ese mundo. Un mundo ideal es un mundo en el que el presencial es el sustrato de base y el eje vertebrador de la ejercitación física y donde el online es el aderezo. Eso. O sea, ese sería un mundo ideal. Eso es un mundo ideal hoy porque venimos de que el presencial es lo que cuando empezó el presencial... Lo que tú definiste antes. Bueno, pero cuando empezó el presencial no había internet.
Entonces, obvio que no había online. ¿Por qué se empezó la metodología de entrenamiento presencial y no online? Porque Internet no existía. Entonces, Sí, claro, para mí, de verdad que no es tanto ese como... Es que el presencial es el core del entrenamiento. Es como, no me importa. Es decir, ¿cómo va a mejorar más el cliente? Y cómo yo, como entrenador, qué herramientas tengo en toda mi cajita para usar. Que el presencial es lo que se usó hace más tiempo y demás. Y podemos decir que es la pata principal. Perfecto, quiero decir, me parece genial, pero tenemos que evolucionar porque hoy en día... La gente vive en una época de inmediatez, Isaac, en la que no es posible entrenar a la gente solamente 2 veces a la semana y que consiga grandes resultados. Porque hoy en día la gente, por las redes sociales y demás, vive en una época en la que la gente quiere las cosas para ayer. Y lo veréis vosotros y que nos estáis escuchando, por ejemplo, con el tema de los negocios. Hoy en día, ¿por qué la gente joven no quiere trabajar? Porque el mensaje que ven es como que pueden ganar dinero muy rápido. Entonces, hoy en día un cliente de pérdida de peso, de lo que sea, ve más transformaciones físicas en una semana que el que veía mi madre en toda su vida. Entonces, ese cliente no se conforma con ir al gimnasio y mejorar un poco su salud y demás, porque él ve que yo quiero eso que veo en Internet, quiero los cambios que veo en Internet. Entonces, por eso muchas veces el presencial, que es maravilloso, trabajé muchos años y me flipa, es insuficiente. Yo no digo ni que no sea el pilar principal, pero me parece que en muchos campos no es suficiente. El presencial no te flipa porque si no hubieses hecho un trabajo online y te dedicarías al trabajo online. Perdona, permíteme que sea yo quien define que me flipa a mí, que no. Pero, yo no me meto con tu gusto. No, es que lo pusiste a parir. Lo que tú conociste como entrenamiento presencial eran contadores de repeticiones. Era una cuestión de aburrimiento, era una cuestión de que no me daba el tiempo, no me daba el dinero, el sistema era solo para VIP, etcétera, etcétera. Yo acabo de calificar eso como que pusiste a parir el entrenamiento presencial que tú conocías. Yo hablé de manera objetiva de los problemas que representa el entrenamiento presencial. Y tú dijiste, Alberto, que decidiste evolucionar hacia el entrenamiento online. Entonces, vuelvo al discurso de... Hay una manera y te basaste en una experiencia personal de lo que es y haces una definición personal, no personal. De lo que es el muchos entrenamiento amigos presencial. Entrenadores y con muchos centros no es en igual a uno. Ya. De hecho, tú mismo en el podcast con Rubén, el que grabaste hace unos meses, dijiste que tú mismo, estando en formación, cuando le preguntabas a entrenadores que a cuántos enviarían a su madre o a otro compañero, la minoría no lo hacían. Entonces, no es en igual a uno. Es decir, hay mucha gente con un modelo que está obsoleto. Exactamente. Y hay que cambiar el modelo. Y la opción de, que era lo que yo trataba de decir antes, de que se entienda en este diálogo, de que la opción de cambio de modelo como alternativa hacia el trabajo online, desde mi opinión, desde mi punto de vista, sería un error, un craso error. Lo que hay que cambiar es el modelo presencial. Se está cambiando, ha cambiado muchísimo. Nosotros tenemos ahora, hacía la cuenta en el avión antes de bajar, tenemos aproximadamente unas 80.000 sesiones anuales entre los 3 áreas principales de trabajo, Valencia, Vigo y Tenerife. Y creo que esas personas no entrenan como se entrenaba hace 10 años, ni mucho menos como se entrenaba hace 20 o 30, ¿no? Y todas entrenan presencialmente. Y un 2% del servicio, se da online. Un 2% que me gustaría a mí particularmente que fuera mayor. Pues sí, pero solo por un motivo. Porque hay, como tú bien decías antes, hay un nicho al que no llego en el formato presencial y bueno, puede ser una especie de cross-selling a personas que quieren una mayor frecuencia y no pueden estar en el centro, tienen menos disponibilidad laboral, por cuestiones laborales, quiero decir, etcétera. Bueno, puede ser. Pero creo que de momento, con lo que tenemos sobre la mesa, con las herramientas que tiene el técnico, el graduado, el profesional de campo, creo que el presencial es el modelo de ejercitación física. Y luego el online no es otra cosa que un aderezo, como digo, o en momentos puntuales, como los que tú definías muy bien, puede ser la alternativa al presencial, pero nunca el sustituto, que tú dijiste que no le hemos dicho ni lo vamos a decir. Bueno, pues si os parece, sé que os diríais muchas cosas con respecto a este tema porque tenéis argumentos muy sólidos ambas partes, pero me gustaría pasar al segundo bloque, en el que hablemos de algo que yo he echado mucho de menos, que en las formaciones que he hecho específicas, en las que me han formado para ser un intento de buen entrenador, y yo he puesto todo mi esmero en ello, pero nunca me han hablado de algo que luego te encuentras en el mercado, y es que, salvo que encuentres la posibilidad de que una empresa te contrate y poder trabajar en un centro de entrenamiento o en una marca consolidada, la mejor alternativa que tienes si no consigues que te contraten es intentar emprender por tu cuenta. Y a la hora de hablar de emprendimiento, pues todos ponemos el foco en intentar hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y hay que hablar de números, hay que hablar de
qué coste tiene el entrenamiento presencial y el online para el entrenador, qué coste tiene para el usuario, qué precios ponemos, y cuando hablamos de esto, pues obviamente si levantamos la alfombra sale este concepto que está instaurado desde te diría una década en España, que es el concepto del high ticket, ¿no? Entonces, como tú eres el especialista en temas de high ticket, creo que sí, ¿no? Primero te voy a explicar te voy a pedir, perdón, que nos expliques cuál es el pilar sobre el que se fundamenta el concepto del high ticket, y a partir de ahí que discutamos si el entrenamiento cuesta lo que vale y si deberíamos de hacer algún cambio o alguna crítica en este concepto. Vale, a ver, creo que tendríamos que haber empezado el podcast, ahora que lo pienso, explicando qué es un entrenamiento online. No, permíteme ser yo quien decide cómo se empieza el podcast. Sí, pero creo que mucha gente todavía se piensa que es hacer sesiones de videollamada, y eso no es entrenamiento online, eso es una forma de entrenamiento online. Pero hay una programación, hay un trabajo correctivo, hay un trabajo de educación, quiero decir que no es hacer solamente en uno. Entonces, para mí el tema del high ticket no es tanto en el entrenamiento, es hacia dónde va la sociedad. Es decir, si miramos la sociedad, cada vez hay menos clase media, creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, cada vez menos personas pueden acceder a una vivienda, lo que sea, no vamos a hacer aquí ahora apología de los problemas del primer mundo, y hay como dos, típicas frases populistas de los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Entonces, si nosotros miramos el sector del entrenamiento, el típico gimnasio promedio de pueblo de 50, 40, está desapareciendo. ¿Y qué queda? McFit, Viva Gym, todos los low cost, o el centro de entrenamiento premium. Entonces, no es que el high ticket sea el futuro, sino que hay un segmento de la población que, porque tiene mayor capacidad económica, quiere sentirse más elitista, lo que sea. Es decir, el high ticket siempre existió, porque el entrenamiento personal 1-1 era un high ticket. Entonces, simplemente ahora mismo hay un segmento de la población que, porque hay más información sobre el autocuidado, sobre la salud, sobre todas estas cosas, puede pagar un servicio mayor porque lo quiere hacer, porque quiere sentirse más elitista, porque quiere un servicio más completo, porque quiere una clínica que tienen parámetros de anti-aging, lo que sea cada persona, y creo que la sociedad va hacia ahí por la propia economía de la sociedad y no porque el sector quiere implantar nada. Que la sociedad cada vez hay dos grupos, los que no tienen y los que sí tienen, y los que sí tienen quieren algo un poco mejor. Y el high ticket viene un poco a ofrecerle a estas personas, como pasa en cualquier sector, un servicio que si se hace bien, no siempre se hace bien, por supuesto, pues integrativo, ¿no? El que tengas pues entrenamiento, nutrición, el que trabajes con una mayor frecuencia de entrenamiento, en el que tengas a lo mejor, pues más, yo no estoy puesto en tema de antienvejecimiento, tenemos algún alumno que sí, está más puesto en ese tema porque es una persona, es decir, a ti te preocupa el antienvejecimiento cuando tú en la escala de Maslow tienes todos los problemas resueltos. Si no te preocupa, ya era final de mes. Entonces, al final, ¿quién puede pagar un high ticket? Es alguien que dice, pues tío, pues, ¿qué hago con este dinero? ¿Qué hago con mi vida? ¿No? Pues quiero envejecer mejor, quiero vivir más años. Entonces, para mí no es tanto un tema de precios, ¿no? Porque a veces como la gente dice, pero este precio es mucho, este precio es poco. ¿Quién somos nosotros para determinar cuánto puede pagar un cliente? ¿Quién soy yo? ¿Será el mercado el que acepte? Hostia, a ti me parece que es una relación valor-precio justa o no. Pero ¿quién soy yo para decir, es que el high ticket es mucho o es poco? Yo no soy nadie. Tío, si yo voy a comprar algo y siento que por lo que estoy pagando recibo poco, pues no lo voy a comprar otra vez. Y si siento que por lo que estoy pagando recibo un montón, voy a repetir, pero en un teléfono, en un agua, en lo que sea. Entonces, para mí, yo de verdad que mi respuesta a esto es como si el precio del high ticket es justo, ¿no? Es como yo no sé quién para definir eso, es el mercado. Si el mercado decide que para pagar por algo que tiene un precio mayor, un valor mayor y asociado a un precio mayor, es lo que quieren porque le da otras cosas que no le da el precio menor, ¿quién soy yo para discutir eso? Antes de que contraargumentes, para quienes no han consumido nunca como usuarios ni entrenamiento presencial ni entrenamiento online, te voy a pedir, si te sientes cómodo, que nos digas, vosotros en Academia de Entrenadores Online, invitáis a los entrenadores a que construyan servicios que aporten un valor mínimo y que tengan un precio mínimo en el mercado. ¿Podemos hablar de esos precios para que la gente se haga una idea de cuánto dinero estamos hablando? Sí, o sea, sobre todo para alguien, digamos, que no tiene una gran experiencia en el sector, sería un precio aproximado de unos 100 euros al mes por el servicio, y aquí sí te incluye toda la parte del entrenamiento. Si la persona requiere de nutrición, tú te asocias con un nutricionista, una persona colegiada que te puede ofrecer el servicio, y le ofreces el pack a la persona por un precio, cuando estás empezando, de entre 100 y 120 euros al mes. A partir de ahí, puedes subirlo hasta que quieras trabajar con un entrenador número 1 o con quien sea. ¿Y cuáles serían unos precios de un alumno referencia en vuestra academia o los tuyos mismos? Depende mucho del mercado, por ejemplo. No me vas a decir el número, ¿no? Sí, yo te lo digo sin ningún problema. Sí, es porque la gente se haga una idea. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, en fútbol. Nosotros tenemos varios alumnos que trabajan con futbolistas. El futbolista, que tenemos alumnos que trabajan online con personas de primera división. Esa persona tiene una capacidad adquisitiva mucho más alta. Claro. Entonces, a lo mejor un programa anual puede costar 8 o 10 mil euros, porque para el futbolista es muy poco. A lo mejor un corredor de resistencia está más entre 150 a 250 euros al mes. Una pérdida de peso está entre 100 y 250 a 300 aproximadamente al mes, depende de la persona. Pero otra vez,
yo no soy quien para poner los precios porque eso lo define el mercado. Yo puedo decirte, sí, Rubén, es que este portátil vale 25.000 euros. Y tú dices, ya, pero es que yo tengo uno igual por 1.500, entonces no lo voy a comprar. No porque el 25.000 euros te parezca mucho, sino porque hay una disociación entre lo que pagas y lo que recibes. Vale, ahora sí, Isaac. Whenever you want. ¿Qué tengo que decir? Pues si tienes alguna respuesta a lo que él ha comentado, algo en lo que no estás con todo de acuerdo. Para mí, perdona, es igual en el presencial. Es decir, ¿quién decide que el presencial se cobra a 80, a 20 o a 30? Lo decide el mercado, el PIB medio de la gente que vive allí. Yo no me siento como capacitado para decir... Vale, bueno, pues como Isaac no te contesta, pues ya te contesto yo. Tú eras moderador. A mí, ya, pero... Tú eras moderador. Pero necesito yo que, es que no conozco... Necesito que haya lucha canaria. Si no hay lucha canaria, pues hará lucha madrileña-canaria. De lo que estaba hablando Alberto, no sé, sí, es la ley de oferta-demanda. Si hablamos del online, es lo mismo el presencial, es lo mismo el mix entre ambos, lo que determina el precio. Es un poco la demanda y los profesionales, o al menos los que entendimos que esto debía ser una profesión digna, decidimos en un momento que no solo el mercado mandase, sino que mandásemos nosotros y construyésemos nosotros también el sector a nuestra manera, de manera que hubiera personas colegiadas detrás del teléfono o detrás de la mancuerna o de la barra, que hubiera personas formadas académicamente con un bagaje experiencial interesante, etcétera, para que esa oferta y esa demanda se equilibrasen en torno a unas cuestiones que no fueran solo una simple moda, como pasó en su día con los chalecos de electroestimulación de cuerpo completo, como pasó en su día con la vibración mecánica, como pasó en su día con, yo qué sé, con tantas y tantas modas que ha tenido el fitness a lo largo de su historia. Sí, vamos de la mano del mercado, pero yo quiero hacer lo posible desde mi pequeño núcleo de trabajo, y animo a los que nos escuchan o nos lean que así lo hagan, que vayan de la mano del mercado sin que el mercado sea el que marque todo el modelo y decida todo el modelo. Yo creo que en aquella entrevista que viste que me hizo Rubén, dije también una cosa que me acabo de acordar, y era que detrás del online, quizá, y detrás del high ticket online, hay más de pues precisamente pura oferta-demanda y no tanto quién realmente te va a supervisar. Estarás conmigo que la pantalla digital aleja a veces tanto que, bueno, yo te puedo decir quién soy, ahora yo he dicho quién soy, pero en el 1-1 y en el día a día, pues la mediocridad puede quedar mejor enmascarada en el online que no en el presencial, donde un entrenador o entrenadora mediocre, a lo mejor en la segunda sesión, puede quedar ya al descubierto, ¿no? Eso me acuerdo que lo dije en la otra y lo sigo pensando. Yo discrepo al 100% en esta. Justamente quería que usaras la palabra mediocre, ¿no? Porque tú dijiste que se escondía mejor la mediocridad. Y yo te pregunto, ¿qué depende de que algo se esconda o no? La cantidad de ojos que lo ven. Entonces, ¿a quién ven más? ¿A un entrenador online que muestra lo que hace en redes? ¿O a Paco, que tiene un centro de entrenamiento en una calle trasera de un pueblo de Madrid, que solo entra al centro él y sus clientes, y el criterio más grande del centro es el de él? La mediocridad la decide quien paga. O sea, sí, pero tú estás diciendo que online esconde la mediocridad. Yo te pregunto, en la sesión de entrenamiento me refiero. Vale, pero vuelvo a lo mismo. Es decir, a mí me da igual que tú tengas 27.000 likes. Yo no estoy hablando de likes. Estoy hablando de Rubén me acaba de contratar a mí para entrenarle. Claro. Entonces, y contrata al Alberto online, lo contrata online, y a mí en el tú a tú. Es mi opinión personal. Creo que en el tú a tú es más difícil engañar a Rubén que el online. Pero esto es una opinión personal. Sí. Pero para mí, para no meternos en opiniones, porque al final es como, pues si aportamos datos bien, si que tenemos opiniones, pues me quedo con la mía. Entonces, para mí es, ¿de qué depende de que las dos cosas, opiniones y datos, ¿no? ¿De qué depende de que una persona se le vea la mediocridad o no? Para mí, pues de cuánta gente vea esa mediocridad. Y para mí, el que yo me encierre en mi centro de entrenamiento, si no me ve nadie, en el que... Si no me ve nadie, claro, no soy mediocre. No soy un tipo pseudo profesional. Claro que sí, pero no se puede ver. Si yo me cojo... Yo no digo que online no haya mediocres, pero estamos diciendo que el online esconde la mediocridad y el presencial... No es más sencillo esconder la mediocridad online. Yo conozco muchísimos profesionales que trabajan online que son grandes expertos en lo que hacen. Yo te puedo decir que la barrera de entrada económica para ser mediocre online es más baja, porque al final hace falta un teléfono. Y la barrera del presencial tienes que montar un centro. Pero esconder la mediocridad en tu centro en el que tú eres el máximo referente, nadie te critica, porque online todos tenemos una diana a la espalda. ¿Me critica el que me paga?
Sí, y pero, se pero me esa puede persona, acabar el pero negocio. esa persona no tiene criterio, Isaac. ¿Cómo que no tiene criterio? Tío, El mi cliente- madre te contrata. Si mi madre, Bueno. tío, si una persona nunca ha tenido un entrenador personal, Sí. no tiene criterio, tú vas al mecánico y te dice, le falla esto al coche. Y si tú no sabes de mecánica, le dices, pues arréglalo. Vale, La persona y si promedio no que lo contrata arregla, un ¿vuelves entrenador- al mecánico? Claro que no. Ah, entonces me basta que no. como criterio. Pero online, el criterio del cliente es muy importante, claro, no lo es todo. Pero online también. Es decir, si online yo no te doy resultados, te vas Pero a es ir. más complicado, es más complicado. ¿Por qué es más complicado? Es más complicado simplemente porque el online, Argumentamelo. te lo estoy diciendo, porque normalmente en el entrenamiento presencial se da una casuística, la de contacto, corrección, medición, diálogo, etcétera, que es más complicado en el online, sobre todo, o como tú dijiste antes, que el online tiene muchas patas, ¿no? Que no solo una de las cosas que queremos, que es el te veo lo que haces y ya está, sino biomecánica, ¿no? No tiene muchas patas. Pues seguramente en algunas de estas patas en las que, como yo he visto en el entrenamiento online, se manda el plan de entrenamiento, el plan es ejecutado, los resultados son vistos por, me lo invento, Training Peaks, cualquier plataforma Prescribe, lo que sea de trabajo online, y a lo mejor te superviso en vídeo 2 veces o 1 vez a la semana. Esos son formatos Eso que no hay es online. eso no es la forma en la que nosotros proponemos el online, por eso decía que habría que ver qué consideramos Claro, online. pues a eso vamos. Tanto datos como opiniones, en este caso, por eso entiendo que Rubén nos ha traído, es porque incluso nuestras opiniones son relevantes. Entonces tenemos datos y tenemos opiniones. En ese data y en esa opinión, yo creo, en mi opinión, que con los datos que tenemos, hay formatos online que es donde, tras los cuales es mucho más sencillo esconder la mediocridad que en el presencial. Solo digo eso. O sea, no digo que todos, ni mucho menos. Yo creo que, o sea, en lugar de atacar al modelo, deberíamos atacar al profesional. Es decir, pues no hay centros presenciales que ponen, soy experto en readaptación de lesiones, hipertrofia, pérdida de peso, patologías. Pero si yo estoy diciendo que el presencial hay que cambiar el modelo. Pero déjame acabar. Y lo que hace es que todo el mundo tiene 3×10. Entonces para mí, Isaac, el ataque no es al modelo, es al profesional. Es decir, que online hay gente que lo hace mal, por supuesto, también presencial. Entonces estamos mirando como que online es más fácil esconderlo, te diría que la barrera de entrada económica es más baja, 100% de acuerdo contigo, pero el que es más fácil esconderlo, yo me voy y monto un gimnasio en un pueblo, soy el máximo referente del pueblo, nadie lo ve, y sobre todo lo que estaba diciendo, que al final es un tema de que el problema es el profesional que siendo un mediocre decide hacerlo. Pero Alberto, perdona que te corte, tú no acabas de decir que no hay que atacar al modelo sino al profesional. Claro. Acabas de decir eso. Sí. Vale, ¿y tú no dijiste hace un rato que el modelo presencial se basa en contar repeticiones? Sí, porque el presencial... ¿Tú estás atacando al modelo presencial o no? ¿O yo Sí. me estoy equivocando? No, sí, Isaac, pero hay un punto en el que el modelo no da más de sí. ¿Cómo? Claro que hay un punto en el que el modelo presencial no da más de sí porque yo tengo una sala con unas horas disponibles, puedo atender a unos clientes y el modelo no da más de sí. Entonces, dando por hecho... ¿Y el online siempre da de sí? Sí. ¿Siempre da de sí el online? Si tú tienes equipo para trabajar con esas personas, sí. Se acabó el entrenamiento personal. No, ¿Presencial? no, presencial. Eso estamos debatiendo. No, ¿Sí, no se acabó? No se acabó. Ah, entonces... Pero, o sea, tu mayor argumento para defenderlo es hacer la broma, se acabó, ese es tu mayor argumento para defenderlo. ¡Wow! No, Isaac, es decir, al final el online tiene más escalabilidad porque no depende de las 4 paredes que tienes para poder meter a la gente. Yo no digo que ni que el online sea lo mejor ni que se acabe el presencial, ojalá que el presencial dure siempre porque hay personas que solo van a querer presencial por un tema de motivación y porque el entrenador tiene que curtirse y porque para mí, de hecho, lo ideal que trabajamos con muchos centros así es un modelo híbrido, en el que el cliente viene un día o 2 al centro y hace 2 o 3 en su casa o en otro gimnasio. Trabajamos con muchos centros con un modelo híbrido, que han dicho, hostia, el cliente tiene que venir 4 días, pero es que yo no tengo más hueco. Oye, ven 2 días conmigo y 2 días vas a un MAFIT con mi programación. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo, que se haga una mejora. Pero lo que estoy diciendo aquí es que cuando alguien lo hace mal en uno de los 2 modelos, pues critiquemos a la persona, no al modelo en sí. Por supuesto que yo digo que el presencial tiene estas cosas que son estas carencias porque son cosas, es decir, es objetivo. Que el presencial tiene estas carencias que el online viene a complementar, no a sustituir, viene a complementar. Pero si queremos que mejore argumentos, es decir, pues entonces se acabó. Pues tío, si ¿Eso es una imitación de cómo hablo yo? ¿Eso es una imitación de cómo hablo yo? Bueno, es lo que acabas de hacer. Si ese es tu mejor ¿Eso hice yo? Sí. Joder. Si ese es tu mejor ¿Está argumento... grabado? Sí. Sí, Pero está. luego lo veo. Si ese es tu mejor argumento, como, tío, pues gracias por no aportar mucho más. Vale, ok. Pues voy a intervenir yo. Nada, Venga. que os quedáis callados. Algo de donde te puedo tirar un poquito o sea, meterte el dedo en la llaga con respecto a tu discurso, Alberto, es que me daba la sensación de que al inicio, cuando hacías toda esa reflexión de por qué llegó el entrenamiento online a tu vida, era como una manera de intentar democratizar
el entrenamiento, ¿no? Para que la gente que no puede costearse un servicio de 5 o 4 días a la semana, que obviamente supone unos 600, 700 euros, sin embargo, me da la sensación que después el foco está en vamos a intentar construir un servicio que me sea igual o más rentable y que en consecuencia, has dicho antes una frase que no te he querido cortar obviamente, pero estoy haciendo de Isaac ahora, ¿eh? O sea, no os de calvo se te da bien. No os equivoquéis de calvo, yo no debería estar haciendo esto, pero creo que también es mi papel ser crítico y lo voy a hacer con los dos. Has dicho antes una frase de el futbolista te puede pagar más. Entonces ahí estás adaptando el servicio al dinero del cliente, no al valor que tú ofreces. ¿O va de la mano? Pregunto, pero si el valor que yo ofrezco es que él pueda entrar en un equipo de primera división y ganar 1000 veces más, ¿dónde está el problema? Es que estás etiquetando algo neutro como el dinero como algo malo. Estás cogiendo el dinero, que es un elemento neutro, es un elemento de intercambio, y estás poniéndolo que como el tío cobra más, ya es algo malo. Entonces, ¿justificarías entonces? Yo creo que ha hecho él, o mi percepción de lo que ha hecho. Yo estoy intentando hacerte Isaac, insisto. Sí. O sea, para mí es decir, lo que tú dices en plan de que el futbolista... ¿Por qué el futbolista paga más? Porque lo que consigue el futbolista a cambio es mucho mayor. O sea, quiero decir, ¿por qué tú pagas más por un Porsche que por un SEAT? Pues porque el Porsche te aporta cosas que el SEAT no. Pero yo no estoy poniendo esa tesitura. Yo estoy poniendo la tesitura de que mi servicio es este. Si se lo vendo a una persona con el sueldo mínimo interprofesional le cobro X, si se lo vendo a un futbolista le cobro X elevado a la enésima potencia. Eso es lo que yo tengo en la cabeza. No estoy viendo la idea de vender un high ticket o no. Veo la idea de te vendo lo mismo, te ofrezco lo mismo y si tienes más pasta te cobro más. Pero eso es falso completamente, porque el futbolista que no es retrasado mental dice, perdona, pero es que Manolo me ofrece lo mismo que tú por 10 veces menos, voy con Manolo. El futbolista no es tonto, tiene dinero, pero no es tonto. No lo sé, yo te planteo esto en base a los discursos, la idea que me ha dado. Pero estás haciendo la apología de pues, tú lo que haces es subir el precio. No, yo subo el precio y hago una mejora del servicio. Yo sí que creo que los servicios high ticket que se ofrecen a personas con unos recursos económicos más altos ven el valor en otro lugar. No ven el valor en aportar más, sino en conseguir más resultados antes, quitándote menos tiempo. Bueno, por lo tanto, quizá te lleven hasta menos esfuerzo, simplemente tengas que pensar más o mejor. Pero ¿quién soy yo para definir lo que el cliente ve como valor? Nadie, desde luego. Es decir, el que me va a pagar es el que tiene que definir, tío, lo que hace Isaac creo que vale, se lo voy a pagar. Yo no soy quien para definir lo que para el cliente es valuable. Es el mercado y el cliente. Bueno, perdón por la interrupción, yo no debería estar haciendo esto, es que se me calienta la boca. Claro, no, porque al final creo que nosotros, a eso me refería yo cuando decíamos de ir de la mano del mercado y no oliendo el culo al mercado, sino creo que nosotros cobramos lo que valemos y a partir de ahí, a mí me da igual quién sea la persona que recibe el servicio, no le voy a cobrar más porque esa persona cobre más o tenga un salario mayor. Normalmente cuando nosotros decidimos, y trabajo con futbolistas de primera división y de la Premier y con actores en su momento, pues de repente ves que sí, o presupones que esa persona, como puede ser, no lo sé, Gerald Butler o Matt Damon, tienen millones de euros en la bolsa, y tú decides, bueno, le voy a hacer lo mismo que a Manolo, pero como se llama Matt Damon, le voy a cobrar más. Vale, pues que quede clarísimo que le cobras más porque es Matt Damon, no porque yo incluyo más herramientas o porque me saqué 2 másters justo antes de conocerle, tengo que retornar la inversión y decido subirlo. Yo creo que estamos de acuerdo, en que el entrenamiento tiene un valor, digamos, estándar. Tú lo dijiste muy bien, cuando dar nuestro servicio a una persona que cobra el salario mínimo interprofesional, pues a lo mejor esa persona no podrá acceder al servicio tal cual nosotros lo tenemos definido, o sí, si se quita algunos gastos del mes y tal, pero realmente nuestro valor no puede bajar, en mi opinión, de un determinado umbral, y de un determinado umbral por arriba tampoco tiene necesariamente que subir. Y ahí eso es una cuestión muy personal, que yo decido qué puedo ganar entrenando a Matt Damon o no, porque a lo mejor no gano solo dinero y prefiero hacérselo free, totalmente, con tal de salir en la foto con él en su casa. Y yo siempre he bromeado con mi hijo, que si a mí me llama Messi el primer día, a lo mejor me transformo en el mercenario number 1 del sector, con tal de estar allí. O ese día decido no hacerlo y no irme a la foto con Messi. Y hagas lo que hagas, y eso es muy personal. Y es súper lícito, claro. Eso es muy personal. O sea que, no sé, yo creo que el high ticket en ese sentido, vuelvo a opinar lo mismo que antes,
puede también esconder a la mediocridad de una manera peligrosa. Como está de moda, como cobra mucho, pues allí que me voy le cobro 4.000 euros y, oye, no tengo ni formación, pero me los paga, punto, chao. O sea, yo creo que puede ser peligroso en ese sentido. Pero eso es peligroso en todos los sectores, en el presencial y en el online. Efectivamente, en todos los sectores. Y aquí está nuestro trabajo de educar al cliente y que el cliente vea pues, que la relación que recibe por lo que paga es adecuada. Ahora que estamos hablando de dinero, no está en el planteamiento del debate, pero me ha venido a la cabeza y es algo que me gustaría abrir este melón, que sois dos personas con las cuales me gustaría charlar sobre este tema. Estamos de acuerdo en que desde el punto de vista de la escalabilidad del patrimonio que yo puedo llegar a generar o de lo que yo puedo llegar a cobrar en un modelo u en otro, el que me lo va a poner más fácil, en el que me va a permitir crecer más económicamente, sin ninguna duda, es el online, porque como bien decía antes Alberto, no tengo esos límites del espacio y el tiempo, ¿no? Esto para mí solo son ventajas, pero claro, ¿cómo le transmitimos al resto de entrenadores y sobre todo a los usuarios, que son la mayoría de las personas que nos están viendo, las intenciones que pueda llegar a tener el profesional? Que obviamente aquí a nadie le gusta trabajar gratis, todos trabajamos a cambio de dinero, todos queremos una mejor vida, todos queremos construir y proveer a nuestras familias, pero claro, yo veo dos tipos de profesionales y no juzgo a ninguno, pero yo veo a dos tipos de profesionales. Aquellos que establecen un modelo de negocio que les permita crecer más, en todos los términos, y aquellos que implementan lo que saben lo mejor posible a costa de su tiempo y esfuerzo. Y en función del camino que tú cojas, pues vas a llegar económicamente de un lugar a otro, ¿no? ¿Qué opináis sobre este planteamiento que acabo de hacer? ¿En qué lugar creéis que estáis, si es que os sentís identificados con uno de ellos? Y qué opináis de la otra perspectiva, ¿no? Que al final, pues, y lo podemos decir aquí abiertamente, en el modelo online, el mayor éxito que podrías llegar a alcanzar es, pues, al final vivir económicamente muy bien, e incluso, pues, cuando persona ya va acumulando cierto patrimonio, le interesan otras cosas, como por ejemplo intentar tributar lo mínimo posible, irse de España, que es algo que está en boca de todos y que esto pasa en el mundo del entrenamiento. Desgraciadamente. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué pensáis sobre esto? Bueno, y justo empezando por el final, nunca me planteé crecer profesionalmente y económicamente para ganar tanto que me tenga que ir de mi país, el país donde mi madre dio a luz en un hospital público, donde en el día a día me muevo por calzadas públicas, donde la mierda de mi casa me la recogen y donde el alcantarillado se la lleva y todo eso está pagado con los tributos que hemos dejado esta generación y las anteriores. O sea, nunca tuve la idea de montar una empresa, la monté en el año 2007 para yo ganar tanto que me iba a ir del país, ¿no? Eso por un lado, eso empezando por el final. Y luego, como tú bien dijiste, luego está la ética, la moral y la profesionalidad de cada uno, que hasta dónde yo decido crecer sin tirar por tierra pues precisamente mi educación, la educación de base que me han dado mis padres, etcétera, etcétera. Pongo un ejemplo, que en el online pasa también, se genera empleo. En ambos sectores se genera empleo. Bueno, pues en el empleo presencial y en nuestro sector, creo que ya lo hablamos en su día, no ha sido un rara avis el que te paguen por debajo de la mesa. Perdón, no te he entendido. No ha sido un rara avis que lo el normal que te paguen, es que te paguen por debajo de la mesa. Vale, perdón. No ha sido una cosa extraña. En nuestro sector en los últimos 20 años, vamos, no sé cuántas empresas del sector pagaban en A y una partita en B, y así el empresario no la declaraba. Nuestro convenio colectivo estatal, que era gimnasios y peluquerías antes de los dos últimos, se pagaba cuando yo empecé, pues creo que la hora eran, pues no me acuerdo si 3,80 o 4,80 la hora. Y el tejido empresarial se resumía a eso, y tenías personas que habían invertido tiempo en la universidad pública, en un máster, en formarse online, etcétera, y luego venían a cobrar 4 o 5 euros la hora. ¿A dónde quiero llegar? Pues que obviamente el sistema tenía que cambiar, el mercado de trabajo tenía que cambiar, creo que lo tenemos que hacer y el mercado de trabajo cambia por la presión que hagan las personas que están dentro de él, y a partir de ahí estamos ahora en el último convenio colectivo estatal, que ha mejorado mucho los anteriores,
que en mi opinión tiene que seguir mejorando, pero yo, en mi opinión, y en el marco de trabajo y de empleo que genero, yo podría ahora tener el doble de salario que tengo, cogiendo a toda mi plantilla y quitándole un tajo de aproximadamente el 10% de su nómina. Seguiría cumpliendo con el convenio colectivo, seguiría seguramente estando por encima de mercado de trabajo. Yo podría cobrar el doble. Yo decido no hacerlo. Llámame tonto o llámame, no lo sé. Decido no hacerlo. Yo creo que a mí me educaron, yo soy de una familia muy humilde, a mí me educaron que las necesidades se las genera uno. Y si para cubrir mis necesidades te tengo que pisar el cuello a ti, a mí mi padre me dijo que eso no estaba bien. Sobre todo porque a mi padre no le gustaba nada que le pisaran el cuello, igual que a mí. Entonces, yo no soy de esas personas que generan empleo diciendo, como yo pasé por el barro, te voy a hacer pasar por el barro a ti también. No. Para nada, como yo pasé por el barro, cambio lo que yo pueda, lo que esté en mi mano, para que no haya barro en mi mercado de trabajo y que mi gente esté cobrando lo que a mí en esa edad me hubiese gustado cobrar, ¿no? Con respecto a qué os sucede en el online, yo tengo una pregunta para el formato online, porque yo personalmente me agobié mucho cuando en la pandemia teníamos que cubrir la demanda de nuestra gente. Y seguramente me agobié porque no tenía herramientas, ¿no? Y no tenía conocimiento de cómo se entrenaba online. Pero yo a partir de un número X de personas online, yo estaba igual de saturado que con el presencial. O sea, yo. ¿Vale? Y yo hablo con gente que tiene estos negocios online, como Alberto. Digo, ¿cuánta gente entrenas online? Y me dicen unas cifras que a mí, aunque yo parece que tengo una corteza prefrontal grande, debe ser pequeña, porque a mí se me satura. Yo no sé cómo hacen eso. Y me parece, vuelvo a decir la palabra, peligroso. Pero, y claro, si yo saco cuentas, y nuestra gente saca cuentas, debe ser una pasta. Porque si no, y además somos 8 en el chalet que se tienen alquilado, ¿no? Somos 8 y facturamos entrenamiento online y me dicen cientos de personas. Después, yo no sé cómo se hace. Que yo no sepa cómo se hace no significa que lo hagan mal, ¿eh? ¿Vale? Bueno, has dicho que es peligroso, intuyendo que se puede hacer mal, ¿no? Pero para responder a tu pregunta, creo que tu pregunta es una pregunta que provoca una respuesta dicotómica, es la de si prefieres como crecer, por así decirlo, a toda costa o preservar la integridad del sector o de la ética, y eso es como siempre la pregunta, ¿prefieres que tu novia sea guapa o sea fiel? Y es como, anda, que no hay feas infieles, quiero decir, ¿por qué no puedes tener las dos cosas? Entonces, yo creo que está en la mano para mí un profesional que, de cualquier sector, me refiero, estamos hablando de entrenamiento. Perdón que te interrumpa, los dos habéis estado de acuerdo en que la base del entrenamiento es presencial. Él decía que el entrenamiento online es el aderezo y tú decías que eres la evolución. Por eso yo planteaba a él, me quedo con la base o prospero. Pero no digo que no se puedan tener las dos. Sí, por eso te digo que para mí cualquier profesional en cualquier sector que priorice el ganar dinero sobre hacerlo bien, tarde o temprano le va a ir mal, pero aquí en hostelería, en todo, quiero decir, el cliente no es estúpido al final del día. Entonces yo estoy de acuerdo en muchas cosas con lo que ha dicho Isaac, yo igual a mi equipo le pago bastante más que el salario promedio, pero porque por lo menos como yo... ¿Son freelance o están trabajando por cuenta ajena? Tenemos de las dos cosas porque yo resido en Andorra, ahora hablaremos de este tema si queréis, yo no me escondo, y allí no podemos contratar a gente de fuera, entonces tenemos gente que sí que vive en Andorra y está contratada y gente que es freelance porque no la podemos contratar. Entonces, dicho este punto, yo sí que me gusta pagarle mejor a la gente, aunque creo que no sea el tema del podcast, por un tema de que creo que hoy es muy difícil encontrar talento y yo siempre he preferido pagarle más a la gente para que quiera digamos, normalmente como que con lo que decía antes Isaac, ¿no? Con el tema del sector, dices, vale, pues ¿cuánto es lo mínimo para que no se vayan? Es como, ¿cuánto es el convenio, no? Y a mí, en lugar de pagarle a la gente para que no se vayan, me gusta pagarles para que se quieran quedar. Es como, voy a pagarte para que digas, wow, que bien estoy aquí con mis condiciones y demás. Entonces, no sé cuál es la pregunta en sí, si lo de irse o no y demás. Es decir, para mí al final no... O sea, creo que es muy... otra vez, es muy populista, ¿no? El mensaje de las carreteras, los colegios y demás. De hecho, voy a hacer una broma que cuando vas camino a Andorra hay como diferentes milestones en la carretera y cuando pasas unos, como si pasas este se rompe un colegio, ¿sabes? Si pasas este cerramos un hospital, si pasas este mueren niños de cáncer, es como que somos súper malos por eso, ¿no? Y para mí, para mí nunca fue un tema de pagar impuestos. Yo, de hecho, si quieres lo decimos públicamente, yo creo que he pagado bastantes más impuestos que el 99% de los españoles, incluso te diría que tú, porque al final estando en Canarias tampoco tienes una tasa impositiva tan grande,
Para mí nunca fue un problema de pagar impuestos, para mí fue un problema de libertad. Yo vivo donde yo quiero, para mí fue un problema de siento que lo que recibo a cambio de lo que pago no es justo. Pero otra vez esto es algo tan personal y es un mensaje súper populista, pero como decía antes... Pero populista, perdón Alberto, porque esto a mí sí que me chirría y sí que no es cuestión del podcast. Pero esto. creo que no es el tema del podcast. No es cuestión del podcast, pero yo no sé, decir que lo de las carreteras, lo de los hospitales, la educación pública, la seguridad pública, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, eso es populismo. Eso es política, y ahí no quiero que entremos. Pero escucha, perdón, es que lo tengo que decir. Dilo. Si no, yo creo que no es populismo. Si no nos enfadamos, podemos decir lo que queramos. Pero no es populismo. Pero es una realidad. En Andorra se pagan impuestos, tenemos que sanidad, ha sido sí. la top 3 del mundo durante muchos años, tenemos carreteras, pero solo quería, por favor, para nuestra gente, por si acaso, que no es populismo, sino que es una realidad, que en Andorra también hay vía pública, etcétera, claro, y en Francia y en todos lados, que sí, pero que, jolín, que lo dije porque, igual que tú das tu opinión personal, yo di mi opinión personal de por qué decido quedarme cobrando lo que cobro actualmente y por qué decido no irme a ningún lado, sino quedarme en España, porque fue el país donde mi madre, esto que dije, y eso era muy personal, igual que personal lo tuyo. Súper respetable los dos. Exacto, o sea, solo eso. Yo lo que planteo es que si un entrenador, en el momento en el que decide ser entrenador, y partiendo de la base de que el entrenamiento presencial es la base de la que se parte, ¿cómo veis con vuestros ojos, que más o menos ha quedado claro, más o menos, el hecho de que el entrenador se priorice y diga, no, es que yo quiero prosperar y voy a encontrar los medios que estén en mi haber para seguir haciendo mi trabajo igual de bien o más, y que me permita prosperar? Porque estarás de acuerdo conmigo en que conseguir lo primero quedándote es más difícil que yéndote. Esto es una realidad. Otra cosa es que priorices otras cosas, como es pues la aportación que haces, la comunidad o los valores que has comentado, que me parecen muy loables, ¿eh? Pero es más complicado crecer económicamente fuera que dentro. Si no, la gente no se iría. Complicado dentro que fuera. Fuera, es más complicado dentro que fuera, eso es. Exacto. No, y yo quiero defender, si me lo permiten, el trabajar por cuenta ajena, no por cuenta propia. O sea, yo vuelvo a referirme al mercado de trabajo en España, vuelvo a referirme al sector y vuelvo a referirme a la lucha de mejorar este mercado, porque no todo el mundo puede, de hecho la gran mayoría no se puede ir, la gran mayoría no tiene recursos para irse, se tiene que quedar. Entonces no hacemos nada para cambiar el mercado. Me voy fuera y lo monto fuera. Estamos hablando de, tú lo acabas de decir, tú eres el 1% de España. Sí, 100%. Claro, pues el 1%. ¿Y qué hacemos con el 99% que tiene que buscar un trabajo y ganarse las garbanzas? 100% Entonces, vamos a educar a que hay que pelear por cambiar el sistema, hay que pelear por cambiar el mercado de trabajo en el sector fitness y del deporte, hay que colegiar, y quien diga que los colegios no funcionan para nada solo lo podrá decir desde dentro. Y la lucha está desde dentro en el colegio y presionando a las personas que dirigen los colegios profesionales, etcétera, etcétera, y peleando por una ley que cuando todos salgamos a la calle para pelear por esa ley que regule el Estado, pues no seamos 4 gatos los que salgamos a la calle. Porque si no va así, es que estamos hablando para el 99% o para el 1% de la población. Yo por ética profesional tengo que hablar al 99%. Sí, yo al 1 no, el 1 está más que armado, pasa guardacantones, yo también, y en Andorra, yo estoy respondiendo a la pregunta que ha hecho Rubén. Exacto. Y 100% que para mí, de hecho has comentado una cosa muy buena, que es que para mí mucha gente, yo creo que, hago una tangente rápida, creo que muchos profesionales cuando empiezan no son conscientes de lo importante que es trabajar para un tercero. Es decir, no son conscientes de lo importante que es, o sea, yo cuando empiezo, si yo pudiese trabajar para Isaac, yo trabajaría para Isaac pagándole yo a él. Quiero decir, porque lo que me va a enseñar Isaac es mucho más que el sueldo que me pueda proveer. Entonces, 100% que para mí, alguien que empieza, que trabaje, como dices tú, para un tercero y que ese tercero intente pues darle las mejores condiciones posibles. Pero hay muchas veces que no es un tema de intenciones, es un tema de limitante económico. Al final, pues la economía es la que es y en Canarias es mucho más sencillo pagando un 3,5 de IVA. Yo pago IVA, Bueno, pues a veces es más sencillo. Bueno, pues es mucho más sencillo en unos lugares que otros y hay modelos, como te has comentado antes, hay muchos centros en España que si no trabajasen por debajo de la mesa cerrarían. Y es súper triste porque no es un tema de intención, es un tema de que el mercado es el que es, la economía es la que es, que España no es una economía ultra bollante y es complejo muchas veces el poder pagarle muy bien a un entrenador, pagar tu local, que es caro o lo que sea, y salir adelante. Entonces, me parece que como no es solamente un tema de intencionalidad, es un tema de que hay veces que los números en el Excel no dan. Bueno, pues si os parece, concluimos este tema, que es un poco peliagudo, el económico, y nos vamos a ir a hablar de los
llamados vendehumos, ¿no? Y que me gustaría que expusiéramos y que sacásemos a la palestra cuál de las dos alternativas, paradigma presencial o paradigma online, es la que da cabida a que personas que... Bueno, no hace falta que yo lo defina, ¿no? Personas que venden humo o que los catalogamos como tal. No estamos hablando de ese perfil mediocre del que hablábamos antes, sino de esa persona que te vende más de lo que es capaz de ofrecerte. Entonces, a ti, Isaac, me gustaría preguntarte qué riesgos crees que existen de que aparezcan este tipo de figuras en el mundo online. Y si no estás de acuerdo, pues que me lo contraargumentes después con respecto a qué posibilidades hay de que aparezcan vendehumos en el mundo presencial. La verdad es que vendehumos ahora mismo pueden salir perfectamente en los dos mercados. Como no hay una barrera, vuelvo a repetir y a referirme a una ley orgánica que regule nuestro sector, como no está regulado, ya luego no sé si el online se regulará o no, pero de momento tampoco está regulado. Así que yo ahora, para esa pregunta de vendehumos, conozco muchísimos entrenadores personales que son unos vendehumos, y yo lo que sí decía era antes que creo, en mi opinión, que al vendehumos presencial se le pilla antes que al vendehumos online. Uh-huh. Y de hecho, ahí me voy a lo que decía él con respecto a la visibilidad, ¿no? Entonces, claro, precisamente como vemos tanto, tú que haciendo scroll, dices, hostia, vende humo. Y en un presencial, a lo mejor en la primera, pero vuelvo a ir. Y vuelvo a ir, o al menos ya que pagué el mes, ya te tengo que comer las 8 o 12 sesiones del mes, pero ya no repito porque eres un vendehumo, ¿no? Pero en ese analógico, pues me puedes seguir demostrando que ya no eres tan vendehumo, sino que fue puro marketing para el enganche inicial y luego de esto de entrenar sabes y todo, y me dejas, ¿no? Creo que el vendehumos online, en mi opinión, llega antes, se pilla antes, creo. Eso es bueno para también el sector, yo lo veo entonces. con un sesgo, jodido, sí. Yo lo veo con un sesgo jodido. Porque quiero decir, porque yo veo... Si lo que dices es cierto... no sé, como cliente... Si lo que dices es cierto, el mundo online está más protegido, purgado y protegido sí. de vendehumos, porque se les ve antes, ¿no? Que es lo que decías antes, lo contrario. No, sino que el vendehumo online, en un primer momento, se le ve rápido, o, dependiendo de lo bueno que sea vendiendo humo, a lo mejor se queda detrás de la pantalla y no lo pillo nunca. Y me ocurre que en el corto plazo es más fácil identificar a uno que a otro y a medio a otro que a uno. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es como que no es absoluto, al menos en mi cabeza, como yo lo imagino. ¿De qué manera? O sea, ¿qué analiza Isaac para detectar a un vendehumos cuando hace scroll? Normalmente cuando hablan, por eso digo que yo tengo un sesgo a lo mejor que no tiene doña Margarita o don Paco, el usuario a pie. Yo tengo un sesgo de que cuando ves al vendehumo es porque está hablando de entrenamiento y cáncer y está dándole patadas a los libros más básicos, o habla de nutrición y ejercicio y está dándole patadas a los libros más básicos. Quizá lo veo con ese sesgo y a lo mejor ahí tendríamos que ser varios profesionales multidisciplinares para ver si estarían de acuerdo conmigo o no, en que en el online es más... bueno, como tú decías antes, los bajos costes hacen que todo el mundo esté en el online, de primeras, ¿no? Ya tengo el negocio online. Claro, con 22 años, gente online, siendo súper entrenadora según ellos, ¿no? Y yo creo que cuando estuviste por casa te dije que yo con 22 años, y ahora analizo lo que era yo profesionalmente con 22 años, o mis compañeros de trabajo, y dónde están ellos ahora. Y digo, madre mía, no éramos nadie, ¿no? Respetables siempre, por supuesto, pero profesionalmente no éramos nadie. En el presencial, para ser alguien, creo, hace falta una carrera más dilatada, ¿no? En el online ya mañana eres un súper profesional, dicen ellos. Entiendo que no estás de acuerdo con esto porque hace falta carrera, entiendo yo, para ser bueno en el online, ¿no? Pero y lo que dices de que en el profesional también, para ser alguien hace falta tiempo, tú eres el único centro de tu comunidad y eres el mejor. No, pero eso es solo casualidad, pienso yo. O sea, bueno, no lo sé, no voy a hablar bien de mí mismo, pero que quiero decir que... O sea, no digo tu caso, me refiero. O sea, tú, por supuesto que eres un gran profesional. Digo que, imagínate, pensé que fue objetivo. No, solo faltaría. Tu caso no es ese. Digo que, lo que te decía, ¿no? Que yo es decir, yo cuando estaba en el gimnasio, pues yo era el mejor entrenador. ¿Por qué? Pues porque éramos 3 y los demás sabían menos. Yo era un experto, no. Yo era mejor que los más malos. Claro. Pero yo no era un experto.
Claro, exacto, Entonces, exacto. eso se produce ese efecto de como tú eres el tío con más criterio de la sala, pues... bueno. De hecho, a los alumnos de grado les estamos diciendo que mañana, si quieren ya empezar a facturar algo, el online es como muy sencillo, ¿no? Y puedes empezar por ahí. Es un poco también el mensaje que subyace al debate. Incluso yo me uno a ese debate, pero es verdad, a ese consejo. Pero quizás no sea tan sencillo como o todo o nada, o malo o bueno, sino vuelvo a repetir que creo que debemos reescribir lo que significa el ejercicio físico, sobre todo ahora que quieren igualarlo con los efectos o mejorar incluso los efectos de la medicina y el ejercicio y la relación con el ejercicio físico, para que el paradigma de ejercicio personal presencial no sea lo que ha sido hasta estas últimas décadas, ¿no? Y que el online esté como aderezo o como evolución profesional o como cobertura, como fuego de cobertura hacia nichos donde no puede llegar el presencial, por cuestiones organizativas, por cuestiones económicas, por cuestiones... Esa es mi visión del tema. Isaac decía que él conoce a muchos entrenadores personales que son unos vendehumos. Vosotros en la Academia de Entrenadores, ¿cuántos alumnos han pasado por vuestras manos desde que abristeis? 2000, más o menos. ¿Conoces a muchos? Sí. ¿Y cómo los identificas? ¿Cómo los ¿Cómo vendehumos los o no te identificas? refieres? Exacto. O sea, yo lo que quiero es darle, más allá de que nos peguemos aquí, yo quiero darle herramientas a la audiencia para que no caiga Perfecto. Sí, en sí, sí. manos ni de un vendehumos presencial ni de un Perfecto. online, y que tenga herramientas para identificar. ¿Qué es un vendehumo online? Fantástico. Te lo pregunto yo si es Para mí verdad. un vendehumos online es alguien que miente, por ponértelo súper sencillo, o alguien que promete cosas que no se pueden conseguir, o alguien que no tiene la formación académica para darte ese resultado. Entonces, eso me parece que ocurre en los dos lugares. Entonces, 100% que lo comentábamos antes, que es verdad que online la barrera de entrada es más baja, pero como dije, también se te pilla antes porque tienes 1000 ojos puestos encima, y que hablamos de los colegios, ¿no? Hay cuentas de colegios que se dedican a compartir, a vendehumos y criticarlo. Entonces, estás muy al alcance de que la gente se entere de que eres malo, ¿vale? El que uso yo para definir a un vendehumo, para mí es como, primero que yo intento ir, en este caso, por la vida de formación de entrenamiento, construyendo y no destruyendo. O sea, ahí me gusta más como, yo cuando veo, este no sé qué, este no sé cuánto, es como, vale, pero ¿tú cómo lo haces? Porque criticar está muy bien, es súper fácil, es súper cómodo, pero cuéntame cómo lo haces para que ese pobre que lo hace mal, a lo mejor no lo hace mal con mala intención, que lo mejore. Entonces, yo a nivel de cómo miro un vendehumos, pues tío, alguien que hace promesas falsas, alguien que miente, alguien que no tiene formación y está haciendo cosas que no debe. Entonces, para mí eso es un vendehumos. Creo que la palabra vendehumos se ha prostituido mucho, ¿no? Porque hoy en día es muy fácil, pues, ver cualquier cosa y decir que es vendehumos, e incluso, muchas veces lo comento con compañeros, que pasa tanto, por ejemplo, a nivel económico, ¿no? Nosotros somos el único sector que vemos con malos ojos que alguien gane mucho dinero. Es decir, imagínate que yo te digo, tengo un cliente abogado que el tío es millonario, o sea, lo hace súper bien, debe ser un abogado de la hostia. Tengo un cliente arquitecto que hace unas casas terribles y el tío gana centenares de miles de euros al mes. Casas terribles. Tengo un entrenador que gana mucha pasta. Seguro que vende humo. Y es como, tío, somos un sector que se queja de las malas condiciones y somos los primeros en criticar al que intenta salir un poco, sacar la cabeza del cascarón. ¿Sí? Bueno, ¿Piensas así? Creo que llevas razón, si me preguntas. Sí, te pregunto. En esto ¿Llevas sí, razón? Sí, yo creo que sí. entonces, yo permite, pienso en un acabo entrenador. el argumento y... Sí, perdón. Tú mismo has dicho que si llevas más de 100 personas es como, ¿y cómo lo haces, no? Ya. Pero bueno, No, pero digo lo de ganar dinero. Va de la mano. ¿Va de la mano 100 personas ganar dinero y no ser un vendehumo? No. Vale, a perdón. mí no me metas. No, perdón, yo que sé que te tengo cerca. Te has metido tú solo. Te tengo cerca. Ahora, Perdón. Entonces, para mí, como te digo, ¿no? Creo que nos quejamos del mal que está el sector y demás, y somos los primeros en que cuando alguien intenta como sacar la cabeza del huevo, como que lo pisamos, ¿no? Como esto está mal. Y yo creo, tío, que al final, pues eso, vendehumos hay en todas partes, y es trabajo incluso nuestro, ¿no? De los que no nos consideramos vendehumos, el intentar educar a la población en qué buscar en una persona y qué no. Entonces, cuando a mí alguien me dice, pues vas a perder 3 kilos, 10 kilos en 4 semanas, es como, o pasas por una liposucción o no va a ocurrir. Es decir, fisiológicamente hablando, es imposible. Entonces, esa persona es un vendehumo porque está diciendo algo que es imposible metabólicamente hablando, o lo consigue uno de cada 1.000.000. Entonces, para mí serían un poco los criterios que he comentado, pero otra vez, o sea, creo que hoy en día con las redes pasa mucho, ¿no? Que es muy fácil decir, cuando yo veo algo que para mí es inalcanzable, como mi cerebro no ve la capacidad de poder... Imagínate que yo digo, por ejemplo, que Isaac, ¿cuántos centros tienes? ¿Cuántos centros de entrenamiento tienes? 5. Vale, imagínate que yo tengo un centro de entrenamiento, pero por no tener las habilidades de Isaac, la expertise de Isaac, los contactos, todo esto, yo no consigo pasar de un centro de entrenamiento. Pero yo veo que Isaac tiene 5. Mi primer pensamiento es, ¿seguro que vendió humo o tuvo un padrino que lo ayudó?
porque para mi cerebro es mucho más complejo reconocer que a lo mejor no soy tan bueno como Isaac, que a lo mejor no he hecho las horas que ha hecho Isaac, que a lo mejor no tengo la formación que tiene Isaac, o que no me voy todos los fines de semana a la península a formarme como hace Isaac. Entonces mi cerebro, como no quiere reconocer eso, dice, seguro que Isaac vende humo porque yo trabajo un montón y solo tengo un centro y él tiene 5. Entonces, creo que hoy en día como que se ha prostituido la palabra, todo es vende humo, todo es humo, y creo que como que en ese discurso hay una escala de, no es blanco y negro, hay una escala de grises, y que, bueno, que la gente tiene que aprender a discernir entre qué es mejor y qué es peor. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí. Te veo muy pasivo hoy, Isaac. Sí, bueno. No. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que no estoy de acuerdo en cuando Alberto dice cosas como hay que cambiar el sistema, pero luego el sistema no es cosa de los profesionales, sino el sistema o se cambia solo o no lo cambiamos nosotros. Y fíjate que no estoy de acuerdo en que yo piense que alguien que tenga 10 centros es que es un vendehumo. Yo por lo menos no pienso... Pero ahí te lo estás llevando al plano presencial. Claro, en el plano online... me trajiste para el presencial. No, claro, pero no, ya, a lo que yo me refiero, Isaac, es a que... por ejemplo, tú has hecho la equivalencia de que un entrenador presencial a quien tú le digas, oye, tengo 5 centros, te va a señalar como vendehumos. Yo creo que esa equivalencia, esa regla de 3 se aplica más en el mundo digital que en el mundo online. Sí, porque el gap es más grande, porque tú el gap que ves en el online, como al final la suma de dinero que puede ganar mucha gente es más grande, a ti te cuesta imaginarte eso y es como, claro, como en mi mente yo no lo veo posible, seguro que es humo. Es una realidad, creo, o es mi opinión, que si nosotros cogemos una cuenta de Instagram que funcione muy bien, que tenga una audiencia muy grande y que paralelamente tenga unos niveles de facturación muy por encima de la media, la tendencia y el ojo crítico del entrenador que va a ver eso va a ser con desconfianza y con a ver qué está haciendo este. Eso yo creo que sucede. En mi experiencia y trabajando con muchos entrenadores, sí, pero es solamente mi experiencia. Es una opinión, pero yo creo que yo sí veo ese puntito de desconfianza de personas que puedan ser, por ejemplo, se me viene a la cabeza fitness revolucionario, Marcos Vázquez, alguien que creo que es una referencia en la divulgación de salud, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es alguien en quien muchos nos podríamos ver un espejo al que nos gustaría mirarnos, ¿no? Si a mí mañana Marcos Vázquez me aparece hablando, haciendo scroll y no le conozco de nada, si veo sus números y solo veo una pieza de contenido, es muy probable que diga, madre mía, Si no le conozco de nada. Sí, porque al final, yo creo que es un poquito creo que lo ha explicado muy bien Alberto, pero creo que eso sí que es un sesgo al final psicológico de que es mucho más sencillo ver lo que desconozco de la persona o no verlo y atribuirlo a una carencia cuando realmente es puro desconocimiento. Pues fíjate que yo en particular, cuando conocí Fitness Revolucionario y sabiendo que Marcos a priori creo que no es una persona del sector, sino que decidió dedicarse al sector sin tener la formación específica, yo desde la primera publicación me pareció muy, muy, muy interesante. O sea, me pareció de una calidad y de una calidez comunicativa y de una cercanía comunicativa que ya lo hubiese querido yo para mí o para mi empresa. Desde luego. Entonces, y luego viendo sus números, o hipotetizando sus números porque los desconozco, y digo, es que lo hace perfecto, es que lo hace fantástico. O sea, no se me ocurre pensar en... Fíjate que, y ahora me lo llevo al presencial, fíjate que si tengo yo algo de crítica en lo que es el entrenamiento personal presencial y quién puede ser vendehumo o no, vámonos a las grandes firmas, ¿no?, del mundo, o las grandes cadenas del fitness. Yo siempre he sido crítico con las grandes cadenas, pero también he dicho, y no pocas veces, que son necesarias. O sea, creo que los low cost son necesarios siempre y cuando no se metan en camisas de 11 varas a decir que el entrenamiento personal vale 19,90 y de repente sale el claim en la valla de la autovía que pone entrenamiento personal desde 19,90. Hostia. Entonces ahí es donde están haciendo un marketing un poquito más agresivo de lo que yo toleraría desde mi ética profesional, pero ni siquiera en el campo presencial yo diría que a quien le está yendo bien es porque está engañando al cliente. Antes de eso yo lo tengo que identificar como decía Alberto, como mentiroso, como vendehumo, tal. No por el mero hecho que le vaya bien y gane dinero, pienso mal, no sé. Bueno, nos habéis dado herramientas para poder identificar a esas personas que vendan promesas que no cumplen. Me gustaría que pasásemos al último bloque. Has hablado de creación de contenido, tú has hablado de falsas promesas.
una temática importante para los entrenadores que divulgamos en redes sociales o que queremos crear contenido para atraer clientes es precisamente eso, la creación de contenido. Y como ambos sabéis, la creación de contenido va orientada en captar la atención y solucionar un problema que quien me ve creemos que tiene. Esto nos puede llevar hacia muchos lugares, pero la realidad es que se pueden ver en muchos lugares, en muchos sitios, titulares muy llamativos, titulares que hacen promesas muy concretas en un tiempo muy concreto, bueno, pues estrategias de marketing que se aplican en ambos mundos y que me gustaría que pusiéramos sobre la mesa y que analizásemos un poquito. Entonces, Alberto, sin hacer un spoiler de las indicaciones que dais en la academia, ¿no? El que quiera profundizar, que se ponga en contacto con vosotros, pero ¿cuáles dirías que son los errores que cometen los entrenadores en el momento de aplicar el marketing de contenidos y por qué eso puede dar lugar a ciertos problemas o a falsas promesas? Yo creo que poca gente comete errores hacia las falsas promesas. Creo que directamente es una imprudencia. Para mí un error es como yo algo que no sabía, pero tú sabes si estás mintiendo o no. Sí, yo no veo como un error como esa falsa promesa, porque para mí la falsa promesa es que, tío, tú sabes que es falso y lo estás diciendo. Eso es una imprudencia. Un error es, tío, no sabía qué pasaba y lo hice, tal y como lo veo yo. Entonces, para mí, como a nivel de errores, el principal error, que creo que es porque el sector muchas veces no va tan bien, ¿no? Y creo que había otra pregunta un poco por esa línea, es que el entrenador habla de lo que él quiere escuchar y no de lo que el cliente necesita. Todo ese mensaje de prevención de lesiones, mejora la flexión dorsal de tobillo, cuando la gente dice, pues quiero ir a la playa y que no se me vea la barriga. Entonces creo que un cambio de chip muy sencillo sería intentar hablarle al cliente y, por supuesto, educarle en que la flexión dorsal es importante, que la activación de los multífidos, todas esas cosas. Pero si yo no consigo que el cliente entre en mi centro, en mi trabajo online, porque mi marketing es malo y lo único que me diferencia es que individualizo el entrenamiento, cuando... Creo que, es decir, ese mensaje, ¿no?, de entrenamiento individualizado como claim de marketing es algo que funcionaba en 1990. Pero hoy en día, con el nivel de oferta que tenemos, que el entrenamiento sea personalizado es el que orienta a que la fruta sea fresca. Todo el mundo da por hecho que la fruta fresca es el entrenamiento personalizado. Entonces no es un claim suficiente para atraer a las personas. Entonces para mí sería que el profesional, por supuesto, diciendo la verdad y con su formación y demás, busque un claim que el cliente le llame la atención, y de eso va el marketing. De convertir ese mensaje de, pues mejor usted su parámetro de salud, mejor usted su parámetro de V2 Max en un mensaje. O sea, nadie se levanta por la mañana, se mira al espejo y piensa, ojalá tuviese una mejor V2 Max. Eso no ocurre. La gente dice, hostia, me canso un montón, ¿no? Yo sí me levanto así, ¿eh? Bueno, tú eres un experto en correr, pero al final la gente, en plan, hostia, me canso de subir las escaleras, no puedo con mis hijos, no puedo con el dolor de espalda. Entonces, que le hablemos a ese cliente final, aunque luego yo sepa que tengo que mejorar el V2 Max, la flexión dorsal de tobillo, todas esas cosas, pero si el cliente no entra en mi centro o en mi negocio online porque yo no lo atraigo, da igual lo buen entrenador que sea, como si estoy mejorando la flexión dorsal al esqueleto que tengo ahí para hacer pruebas, pero no al cliente. Entonces, como el error principal sería hablarle a otros entrenadores o lo que ellos quieren decir y no un poco lo que el cliente necesita escuchar. ¿Qué es lo de la fruta fresca? No lo entendí. Me refiero que hoy en día, antes como el claim del entrenamiento, ¿no?, para los centros de entrenamiento incluso era como que tú hacías entrenamiento, un centro hacía entrenamiento personalizado. Entonces ese como contratado a mí porque lo mío es personalizado. ¿Vale? Entonces hoy en día hay tanta oferta que eso es el equivalente a que el frutero diga que mi fruta es fresca. Todo el mundo da por hecho que no la traes congelada. ¿Me entiendes? Es como decir, es que mi pareja es buena persona. Eso es base, eso no suma. Ya, ahora entendí. Okay. ¿Crees, Isaac, que se puede llegar a ser un buen entrenador y a tener una buena cartera de clientes y a tener un negocio próspero sin utilizar técnicas de marketing agresivas por encima de lo que hace el compañero? Sí. Sí que te puedo decir personas que han llegado muy, muy, muy lejos en nuestra profesión y no están en redes. O sea, y son grandísimos profesionales y cobran lo que quieren cobrar y tienen todas las necesidades que quieren cubiertas. Se me ocurre un compañero que acaba de fichar por el Barça, se me ocurre un compañero que acaba de abrir un nuevo centro en Santa Cruz de Tenerife, se me ocurre un compañero que acaba de fichar en la Lazio de Roma. Son personas del sector, personas preparadores físicos que han tenido un mercado de entrenamiento personal, no tienen redes sociales. Bueno, si las tienen ya de aquella manera, ¿no? Sí. Sin duda. ¿Dónde situaríamos? Porque estamos de acuerdo en que la capacidad comunicativa y el cómo transmitimos el valor de lo que hacemos es una tarea a trabajar por parte de muchos entrenadores y que sin duda te posiciona en el momento en el que tienes ese valor y ese aporte. Pero paralelamente, si solo tienes lo segundo sin tener lo primero, pues te puede al final... Eres un vendehumo.
Ahí yo ya no me meto. Quizá, Sí. no, quizá esa es la mejor definición, acaba de salir la mejor definición del vendehumo del que hablábamos antes. O sea, una persona que no tiene el bagaje profesional, que no tiene el conocimiento No del hay mercado, no hay pero sustento. vende muy bien. O sea, para mí no es un profesional, es un cartel. ¿Cómo gestionáis vosotros esto en Academia de Entrenadores con un volumen tan grande de alumnos? A quienes vosotros al final, pues obviamente les dais los tips para generar unos contenidos atractivos, alineados con su audiencia, que solucionen problemas, pero luego no sois responsables, sois más responsables del titular que del contenido. Entonces es un caldo de cultivo que podríamos decir idóneo para que haya buenos titulares y malos contenidos. Sí, pero te pregunto, ¿cómo lo gestiona la universidad? Uy, a ver. Es decir, mi trabajo no es gestionar eso, mi trabajo es formarte en que tienes que hacer un marketing sincero, basado en la evidencia y decir la verdad. Si luego tú, después de la universidad o de la Academia de Entrenadores Online, quieres hacer el mal, yo no puedo ir persiguiéndote. ¿Tú qué exiges a tus entrenadores? Que tengan formación para trabajar de forma reglada ¿Formación universitaria? y que puedan trabajar de forma reglada por lo que coge el gobierno. Pero digo, ¿universitario? Lo que coge el gobierno en su comunidad autónoma. O sea, yo no soy quien para restringirte el acceso a la información. Es decir, tú puedes trabajar de forma No, legal pero bueno, en al el... menos tú eres el dueño de tu empresa. Sí, pero me refiero Entonces, que... tú como empresario, ¿qué corte exiges a tus empleados para que mí- trabajen a- en Academia de Entrenadores a mis Online? empleados, a mis alumnos. Ah, perdón. A los alumnos te refieres. No. A ver si yo he estado pescando aquí. Él ayuda a entrenadores a digitalizar su negocio. Y no, ¿vale? Entonces, yo entendía tu pregunta en cuanto a qué filtro le pone a los alumnos. yo pensé que Alberto tiene una empresa que da servicios de entrenamiento personal online. También. Bueno, pues solo en ese segmento que Vale. exiges a tus entrenadores Pues online. en este caso yo les exijo otra vez que tengan la Perdón. formación, que tengan la formación para trabajar de forma arreglada. En este caso las personas que hay, las dos son licenciadas, pero para mí no es condición sine qua non. Es decir, tú puedes trabajar de forma legal, que eso es lo que me pide a mí la ley, porque ¿Y yo luego no, en cuanto a experiencia, por ejemplo, o simplemente con que tenga el título suficiente? no. O sea, sé por dónde quieres ir. Para mí es muy importante, como yo, por ejemplo, trabajo con hombres que tienen un perfil más de estética, fuerza y tienen que mover cargas altas, para mí, por ejemplo, es importante que tengan un bagaje. Uno de los entrenadores, por ejemplo, tiene un bagaje de powerlifting, porque yo quiero que seas bueno programando y quiero que seas bueno corrigiendo la técnica, Eso me porque es lo que refiero, a eso me requiere mi refiero. cliente. Pero Claro. eso varía mucho de si yo, por ejemplo, trabajase con personas que requieren más de un nivel de coaching y menos de ajustar cargas. Entonces, aquí varía mucho, depende de la necesidad que tenga el cliente final. Ya. O sea que no tienes un corte mínimo estable para sobre el cual Sí, desarrollar a tus empleados. Sí, te lo estoy diciendo. No, simplemente se ajusta al mercado y a lo que Es te decir, piden. Si me piden mucho es decir, tipo fuerza powerlifter, porque- tienes a ese No, chico. porque yo solo trabajo con ese tipo de cliente. Es decir, Lo digo porque nosotros, por ejemplo, tenemos un corte. O sea, Sí. Yo sé y que- hablo abiertamente del corte, no tengo ningún problema para ¿Cuál es trabajar ese en corte? Health Space. Nosotros normalmente para trabajar en Health Space en jornada completa, porque también depende de que la responsabilidad que te vas a poner a tus espaldas no es lo mismo si vas a tener pequeñitas horas a la semana que 37 horas a la semana, ¿no? Entonces, bueno, quien va a tener 37 horas a la semana al menos tiene que tener la carrera, estar colegiado, la colegiación la paga la empresa, pero con lo cual no es obligado, te la paga la empresa. Y luego máster de especialización, que ya vemos si es especialización en ejercicio y patología o en alto rendimiento. Y dentro de alto rendimiento solo hubo un momento en el que exigimos con formación específica en máster precisamente de deportes de resistencia porque veníamos entrenando a muchísima gente de deportes de larga distancia, larga duración y tal, y bueno, exigí ese corte. También es relativamente sencillo para nuestra empresa porque no tengo que contratar 70 de este tipo de trabajadores. Con uno estaba cubierto, con dos estaba cubierto, ¿no? Yo con mi pregunta me estaba refiriendo a sus alumnos, Claro. que al final son los que van a utilizar en Claro. su favor la información que Alberto y su equipo va a poner en sus manos a la hora de generar un marketing de contenidos atractivos. Entonces yo tu pregunta, que me parecía que estaba muy bien planteada, me la ha dejado de parecer en el momento en que te has desubicado con la esta. Claro, yo pensaba que le estabas preguntando, oye, ¿a quién le estás dando esa información? ¿A entrenadores cualificados o a cualquiera que te pague? Esa es buena, es súper interesante. Venga, para dala. mí me parecía más bueno, pero interesante es la que te también. acabo de decir. Es decir, nosotros exigimos que la persona pueda trabajar de forma legal, porque eso es lo que me exige la ley y yo Claro, no soy quien para claro, modificar claro. la ley. Entonces, si tú puedes trabajar de forma legal, Vale, perfecto. Bueno, pues hemos terminado todos los bloques. Me gustaría que cada uno de vosotros pues tuviera entre 2-3 minutos para hacer un último alegato en defensa del modelo que defiende. Y aquí sí que quiero que os dirijáis al
al cliente final, al usuario, a las personas que nos están viendo, que son al final las que pues, van a tener que decidir en base a sus posibilidades, al tipo de profesionales que tienen en su comunidad y bueno, pues a lo que puedan optar, os tienen que comprar el discurso. Entonces, como has terminado tú hablando ahora, si te parece, empiezas tú, Isaac. Te doy 3 minutitos. 3 minutos, yo creo que de manera extraña me va a sobrar tiempo. Yo le diré a la audiencia que se quede con lo que más le reconforte profesionalmente, porque no necesitamos gente que no esté a gusto en el mercado de trabajo. Si te reconforta más el online, coge el online. Yo siempre te diría que empieces por el presencial, siempre esté presente el presencial y el online como aderezo. Pues te has sobrado. Muchas gracias, Isaac. Él lo ha enfocado al entrenador, no al público general, como tú has pedido. Hago lo mismo, digo para estar en igualdad de condiciones. No, te has dirigido al cliente final, ¿no? Al Bueno, usuario. Bueno, yo lo he entendido así. Yo lo he entendido más como el profesional. Pues perfecto, no pasa nada, da igual, no sé. hay drama. Vale. Bueno, pues mi mensaje básicamente es que... ¿Puedo hablar allí? Sí, claro. Vale, pues que básicamente, bueno... Qué correctos estáis, No, macho. debate sobre el Estado de la Nación. Me dirigí Sí, vamos. a la cámara. Parecía- Albert, ¿viste? parecía Ya- Roosevelt. Digo, ¿Sabes? por Mirando a la por cámara. edad, cabrón. Eso. A la cámara. Dale. Yo estoy hablando sobre el futuro del sector y quiero que se tome en serio porque es lo Háblale que a la es. gente que Entonces, esto va a ser para importante. mí, es decir, completamente de acuerdo con lo que dice Isaac, de que el presencial es esa base del entrenamiento, pero como cliente hay muchas cosas que el presencial no te puede dar y el online es la evolución del entrenamiento o el complemento en 2025. Llevamos años con esto, no es una moda como cuando decíamos cuando el COVID. Entonces, para mí, si eres un cliente o un entrenador incluso, ¿no? Que ya lo estás haciendo, que ya trabajas online o que ya, digamos, recibes un servicio online, sigue haciéndolo porque si estás contento con ello, perfecto, pero sobre todo si eres un cliente o un profesional que no lo hace online por desconocimiento, por miedo, por ego, por estar anclado en lo antiguo o lo que sea, pruébalo, porque muchas veces las personas no saben que algo funciona porque no lo prueban. Y aquí voy a hacer una analogía a un tiempo pasado. En la época de 1900, cuando empezó la producción en masa del Ford T, le preguntaron al señor Henry Ford, ¿no? Porque Henry Ford era muy fan, decía de que la gente no siempre sabe lo que quiere. Y él le pregunta, ¿no? Él dice, si yo le hubiese preguntado a la gente en 1900 qué querían, cuando iban en carros tirados por caballos, me hubiesen respondido caballos más rápidos. Porque no sabían que podía haber coches. Entonces, hoy en día, como profesional o como cliente final, prueba el entrenamiento online porque es algo que es súper accesible, está a la mano de cualquiera. Como profesional te permite abarcar a más personas, tener más impacto, ayudarlas de otro modo. Y creo que es un win-win, es como la primera vez o de las primeras veces en el sector que conseguimos que gane el cliente y gane el entrenador. Porque antes, pues, para que ganase el cliente, el entrenador tenía que hacer muchas horas, mucho esclavismo a nivel de horarios y demás. Entonces, creo que es un modelo que, es decir, es una ola que está pasando, puedes decidir surfear lo que te pase por encima. Ahora que tienes la información, decides qué quieres que pase con esa ola. Pues muchísimas gracias. Yo, antes de despedirme, quiero pedir perdón a la audiencia por haberme metido más de lo que me llamaban. Iba de moderador, no lo he sido tanto, pero bueno, entender que es un tema que me toca de cerca y que... Eso es lo bonito que tiene el presencial. Exactamente. Y de hecho, es una de las cribas que yo me hice cuando lancé el proyecto. No estaba dispuesto a hacerlo de forma digital, pero porque aquí sí que, joder, esto pues mola mucho más. Yo quiero agradecerte de verdad la oportunidad y a Isaac que vienes de lejos, o sea, yo es verdad que me Los lleva dos un poco... venís de a tomar por Bueno, saco. sí, pero Hasta yo ahora estaba también los tres. Pero yo quería agradecer a Isaac que haya venido, la verdad, o sea, para mí es un honor poder debatir hombre, contigo. le Yo, faltaba. o sea, de verdad que juraría que tú has sido profesor mío a nivel universitario, en algún máster que he hecho online, o sea, experto universitario online y demás. Seguro. Y de verdad que para mí es un honor poder estar aquí y compartir al sector las dos vertientes. O sea, yo resumo en que no hay una vertiente mejor, no, el presencial no se va a acabar, o sea, pero sí que hay un modelo nuevo que ha llegado que si lo podemos adoptar y obtener las mejoras que ofrece, ¿por qué no, no? Así que de verdad digo, mil gracias por invitarme porque para mí es un honor. Te dije que sí de ipso facto porque era como, jopes, qué oportunidad tan guay venir a un podcast así, así que de verdad gracias a los dos porque me lo he pasado súper bien. Yo debo de decirle a la audiencia que tanto Isaac como Alberto han sabido a quién iban a tener delante hace 3 días. Como yo era conocedor del nivel, dije, me voy a callar, que sea una sorpresa, ¿no? Y no me arrepiento de haberlo hecho, yo estoy muy satisfecho con cómo habéis defendido vuestras posturas, ya sabía que iba a ser un gran debate, creo que... O sea, yo estoy muy contento porque defiendo a la mitad de cada uno de vosotros, ¿no? Por no decir más. Así que daros las gracias por el esfuerzo, que sé que venís desde muy lejos y que ojalá podamos juntarnos más veces y construir Sí, y no destruir, que es, Sí, que es señor. lo importante. Sí, señor. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien. A ti. A ti.